El olor a cera barata y claveles marchitos se le clavó en la garganta nada más cruzar el umbral del tanatorio. Era un sótano húmedo en un hospital público de Vallecas, en Madrid. Las luces fluorescentes parpadeaban con un zumbido eléctrico que le taladraba los tímpanos. Alejandro se detuvo en seco. Llevaba un abrigo desgastado y una gorra calada hasta las cejas, un disfraz patético para un hombre que había amasado una fortuna de 100 millones de euros al otro lado del Atlántico. Había vuelto a España tras 20 años de exilio autoimpuesto, 20 años creyendo que era un hombre muerto, solo para buscarla a ella, a Carmen, y lo que había encontrado al aterrizar en Barajas era un certificado de defunción. Un accidente de tráfico en la M30. La sala estaba vacía, desoladora. No había coronas de flores ostentosas, ni familiares dándose el pésame, ni vecinos susurrando anécdotas. Solo había dos jóvenes de pie, rígidos como estatuas de sal, junto al féretro cerrado. Tendrían unos 20 años. La chica, delgada y con ojeras que le llegaban casi a los pómulos, mantenía la barbilla alta, negándose a derramar una sola lágrima más. A su lado, un chico con la tez pálida y los hombros encorvados luchaba por cada bocanada de aire. El sonido de su respiración asmática era lo único que rompía el silencio sepulcral de la sala. Llevaban ropa de luto que les quedaba grande, descolorida por tantos lavados, y zapatos con las punteras rosadas. La pobreza se les notaba en la postura, en esa forma de encogerse ante el mundo para recibir los golpes. Alejandro dio un paso al frente, y las suelas de sus zapatos resonaron en el suelo de linoleo. La chica levantó la vista. Sus ojos, enrojecidos pero fieros, se clavaron en el extraño. Se acercó a él con pasos cautelosos, protegiendo a su hermano con su propio cuerpo, como una loba defendiendo a su cachorro. «Disculpe, ¿conoce a nuestra madre?» La voz de la chica era un susurro roto, pero a Alejandro le sonó como el estallido de un cañón. El corazón se le encogió hasta dolerle físicamente. «Nuestra madre». Esas dos palabras hicieron que el suelo desapareciera bajo sus pies. ¿Acaso Carmen había tenido hijos? Su hermano Carlos le había asegurado, 20 años atrás, que Carmen había perdido a los bebés que esperaba la noche del accidente, que había huido con el dinero del seguro de vida de Alejandro y con otro hombre. Entonces, ¿quiénes eran estos dos jóvenes que velaban el cuerpo de su mujer en este agujero olvidado de Dios? La mente de Alejandro se quedó en blanco. Sus labios temblaban, pero el aire no llegaba a sus cuerdas vocales. Lentamente desvió la mirada del rostro de la chica hacia la fotografía enmarcada sobre el ataúd. Era una foto en blanco y negro, probablemente la única que tenían en la que ella salía presentable. Allí estaba esa sonrisa, la misma sonrisa tímida que lo había enamorado en las fiestas de San Isidro hace más de 2 décadas. La misma mirada dulce con la que le había anunciado que estaba embarazada de gemelos. Las piernas de Alejandro flaquearon. Tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no desplomarse. Se sentía como si lo hubieran vaciado por dentro, y de repente, un torrente de ácido le quemara las venas. La chica, al ver su reacción, se acercó un poco más, sosteniendo un pañuelo arrugado. Al hacerlo, la luz blanca del fluorescente cayó directamente sobre el dorso de su mano derecha. Alejandro dejó de respirar. Allí estaba, un pequeño lunar oscuro en forma de media luna, exactamente en el mismo lugar, con la misma inclinación que el lunar que Alejandro tenía en su propia mano derecha. El mismo lunar que había heredado de su abuelo. El pánico y la incredulidad se apoderaron de él. Con un movimiento brusco, casi desesperado, giró la cabeza hacia el chico que seguía tosiendo al fondo de la sala. El chico se tapaba la boca con la mano. En su mano derecha, justo debajo del nudillo del dedo índice, brillaba la misma marca, una media luna oscura. El aire en el tanatorio se volvió asfixiante. A Alejandro le pitaron los oídos. El pulso le retumbaba en las sienes como un martillo pilón. Miró de nuevo a la chica. Ahora que la observaba de cerca, el parecido era innegable. Tenía la forma de la cara de Carmen, la nariz pequeña y respingona, pero la mandíbula era de él. Esos ojos desafiantes eran suyos, eran sus hijos, Alba y Mateo. Los gemelos que creía muertos desde hacía 20 años, estaban vivos. Estaban allí, respirando, sufriendo, pobres y solos. ¿Cómo era posible? Su hermano Carlos se lo había dicho muy claro por teléfono cuando Alejandro recuperó la memoria tras el brutal accidente de camión en Colombia. Carmen tuvo un aborto por el disgusto de tu muerte. Y luego cogió el dinero del seguro y desapareció con un desgraciado. Si apareces vivo por España, la meterán en la cárcel por fraude al seguro. Por eso Alejandro se había convertido en un fantasma. Por eso había malvivido en los barrios marginales de Bogotá, cargando cajas y limpiando letrinas,
soportando el dolor y la soledad solo para proteger a la mujer que amaba de ir a la cárcel en Madrid. Había construido un imperio de la nada, con las manos ensangrentadas y el alma muerta, solo para sobrevivir a la culpa. Y ahora, la mentira se desmoronaba ante sus ojos con la fuerza de un terremoto. Antes de que pudiera articular palabra, las puertas dobles del tanatorio se abrieron de golpe, chocando contra las paredes con un estruendo violento. Una mujer mayor, de unos 80 años, vestida con un abrigo de bisón que desentonaba groseramente con la miseria del lugar, entró jadeando. Era Dona Rosa, su madre. Detrás de ella, sudando y con el rostro desencajado, venía Carlos, su hermano mayor. Dona Rosa no perdió el tiempo. Su rostro, surcado de arrugas y maquillaje caro, era una máscara de pura rabia. Señaló a Alba con un dedo nudoso y tembloroso, mientras su voz chillona rebotaba en las paredes de azulejos. «Aquí estáis, alimañas». La vieja escupió las palabras como veneno. «Esa cualquiera que teníais por madre destrozó a mi hijo, le chupo la sangre, cobró su seguro de muerte y se largó con el primer sinvergüenza que le abrió las piernas. Y vosotros, malditos bastardos, tenéis el descaro de estar aquí haciendo de plañideras. Mi pobre Alejandro, sin una tumba en condiciones, y esta lagarta con un funeral». Alba retrocedió como si la hubieran abofeteado. Su rostro palideció hasta volverse gris. Dinero, otro hombre. Las palabras de la anciana no tenían sentido para ella. Durante 20 años, Carmen había sido madre y padre. Había limpiado escaleras en el barrio de Salamanca de sol a sol. Había frotado suelos hasta que le sangraban las rodillas para pagar los inhaladores de Mateo. Jamás había habido lujos, jamás había habido vacaciones, y desde luego, jamás había habido otro hombre en aquella casa helada. Y ahora venía esta señora con abrigo de pieles a escupir sobre la memoria de la mujer más trabajadora que había pisado esta tierra. Los labios de Alba temblaban de indignación, pero antes de que pudiera gritar, un sonido desgarrador la detuvo. Mateo cayó de rodillas. El chico se agarraba el pecho, desesperado. Su rostro estaba adquiriendo un tono azulado y sus ojos amenazaban con salirse de las órbitas. Un ataque de asma severo. Alba se lanzó al suelo, abrazando a su hermano, frotándole la espalda con manos frenéticas, suplicando que respirara. Pero Dona Rosa no tenía piedad. Se acercó un paso más, mirando al chico ahogándose con asco. «Castigo divino, eso es lo que es. La semilla de la traición no merece más que sufrir». Esa fue la gota que colmó el vaso. Alejandro, que había estado paralizado en la sombra, se interpuso entre la anciana y los gemelos. Su cuerpo, curtido por años de trabajo duro y negocios despiadados en Latinoamérica, era un muro de piedra. No levantó la voz, no le hizo falta. Su tono fue bajo, rasposo y frío como el hielo, pero cortó el aire como una cuchilla. «Será mejor que se marche de aquí. Ahora mismo. O llamo a la Policía Nacional y les cuento el espectáculo que está montando». Carlos, que había permanecido un paso atrás, dio un paso al frente intentando imponer autoridad. Miró con desprecio la ropa gastada de Alejandro, sin reconocer en ese hombre envejecido y curtido al hermano que traicionó hace 20 años. «¿Quién te crees que eres, desgraciado?», Carlos bufó, hinchando el pecho. «Apártate si no quieres problemas». Alejandro no parpadeó. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó un teléfono de última generación, un contraste brutal con su ropa andrajosa, y marcó 3 números con una calma que helaba la sangre. Su mirada se clavó en los ojos de Carlos. Había algo en esa mirada. Una oscuridad abisal, una autoridad aplastante que Carlos solo había visto en los grandes capos con los que intentaba codearse y siempre le rechazaban. El instinto de supervivencia de Carlos saltó por los aires. Tragó saliva, sintiendo un sudor frío en la nuca. Este vagabundo no era un cualquiera. «Vámonos, mamá. Este sitio apesta a fracaso. Ya hemos dicho lo que veníamos a decir». Carlos agarró a su madre por el brazo con brusquedad, arrastrándola hacia la salida. Dona Rosa se resistió un poco, maldiciendo entre dientes, pero finalmente cedió. «Hijos de mala madre. Se van a pudrir en el infierno», soltó la anciana antes de que las puertas se cerraran de golpe tras ellos, devolviendo al tanatorio su lúgubre silencio. Alba seguía en el suelo, llorando de impotencia mientras Mateo lograba por fin que el Ventolin hiciera efecto. El chico tomaba grandes bocanadas de aire, tosiendo, agotado. En medio del forcejeo, algo cayó del bolsillo de la chaqueta de Mateo y rodó por el suelo de linoleo con un tintineo metálico. Alejandro bajó la vista. Su respiración se detuvo. Era una brújula, antigua, de latón, con el cristal ligeramente rayado y una muesca muy particular en la tapa. Alejandro se agachó despacio, sintiendo que las rodillas le fallaban, y la recogió. El frío del metal le quemó la palma de la mano.
Era la misma brújula que él había comprado en un mercadillo de antigüedades en El Rastro durante su luna de miel. La misma que le había regalado a Carmen diciéndole que, pasara lo que pasara, esa brújula siempre le indicaría el camino de vuelta a casa. Recordaba perfectamente cómo se le cayó al suelo aquella tarde, provocando esa pequeña abolladura en el borde. «Para nuestro hijo, cuando sea mayor, para que nunca pierda el norte», le había dicho Carmen, acariciando la muesca con una sonrisa luminosa. Si Carmen había huido con otro hombre, si había borrado a Alejandro de su vida para disfrutar de los millones del seguro, porque su hijo conservaba esta baratija oxidada como si fuera un tesoro, porque estos niños vivían en la miseria absoluta, porque Carlos había mentido. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en la mente de Alejandro, y la imagen que formaban era monstruosa. Su propio hermano le había robado la vida. Su propio hermano había condenado a la mujer que amaba a morir fregando escaleras y a sus hijos a crecer en la miseria. Alejandro apretó la brújula con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Un sollozo silencioso, nacido en las entrañas, le sacudió el pecho. Mientras Alba ayudaba a su hermano a levantarse para ir a pedir ayuda a las enfermeras, Alejandro se retiró a un rincón oscuro del pasillo. Apoyó la frente contra los azulejos fríos y dejó que las lágrimas, contenidas durante 2 décadas, brotaran por fin. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una rabia pura, volcánica, destructiva. Saco el teléfono, marco un número internacional y espero solo un tono. «Quiero que lo averigües todo», susurró Alejandro, con la voz quebrada pero cargada de una amenaza letal. «Todo lo que ha hecho mi hermano Carlos desde el 2004. Sus cuentas, sus empresas, dónde vive, con quién duerme. Y quiero el historial completo de la mujer que está en este tanatorio y de sus hijos. Cada detalle, cada euro que han gastado. No me importa lo que cueste». Colgó el teléfono y volvió a mirar hacia la sala, donde la foto de Carmen seguía sonriendo en la penumbra. «Me lo quitaron todo, Carmen», Alejandro susurró al aire vacío. «Pero te juro por mi vida que les voy a hacer pagar cada lágrima que derramaste». Justo en ese momento, Alba salió al pasillo, buscando con la mirada al extraño que los había defendido. Sus ojos se encontraron, y en la mirada de la chica, Alejandro vio una sospecha naciente. Ella frunció el seno, dando un paso hacia él. «Oiga», dijo Alba, con voz temblorosa, «¿quién es usted de verdad y por qué nos mira así?». Alejandro se quedó de piedra ante la pregunta de la chica. Los ojos de Alba, idénticos a los suyos, le exigían una respuesta que no podía darle. «No todavía». Si les decía la verdad en ese pasillo helado del tanatorio, pensarían que era un loco, o peor aún, un estafador buscando aprovecharse de 2 huérfanos. 20 años de mentiras y ausencias no se podían borrar con una sola frase lanzada al aire. El silencio se alargó, pesado y asfixiante, mientras el zumbido de los tubos fluorescentes parecía aumentar de volumen. Trago saliva, sintiendo la garganta seca como el papel de lija, e intento que su voz sonara firme. «Yo conocí a vuestra madre hace mucho tiempo», mintió a medias, midiendo cada palabra con un cuidado extremo. «Ella me ayudó en un momento muy oscuro de mi vida. Le debía un gran favor. Cuando me enteré de su accidente, de lo que pasó en la carretera, sentí que debía venir a presentar mis respetos. Solo es eso, nada más». Alba lo escudriñó de arriba a abajo con una intensidad que le recordó dolorosamente a la propia Carmen cuando se enfadaba. Su mirada viajó desde la gorra raida que le ocultaba media cara hasta los zapatos gastados y manchados de barro de Alejandro. La desconfianza seguía viva y latiendo en sus pupilas oscuras, pero la hostilidad pura de los primeros segundos se había suavizado una fracción. La miseria tiene un lenguaje propio y reconoce a los suyos. Alejandro, bajo ese disfraz de vagabundo cansado, parecía inofensivo, un pobre diablo más golpeado por la vida. «Agradezco que nos haya defendido de esa mujer y de mi tío», murmuró Alba finalmente, bajando la vista hacia el suelo de linoleo. «Pero no necesitamos la caridad de nadie, ni la suya ni la de ellos. Mi hermano y yo nos apanamos solos. Llevamos haciéndolo mucho tiempo». Alejandro asintió despacio, sintiendo un nudo de hierro formándose en la boca del estómago. Lo sabía, reconocía en esa joven la misma terquedad y el mismo orgullo inquebrantable de Carmen. No iba a forzar la situación. Se despidió con un leve asentimiento de cabeza, giró sobre sus talones y salió del hospital hacia la fría noche madrilena. El viento helado de la madrugada le golpeó la cara nada más cruzar las puertas automáticas, pero el frío que sentía por dentro era mucho peor. Dejaba a sus hijos atrás en ese lugar lúgubre, pero esta vez, se juró a sí mismo mirando al cielo sin estrellas de la capital, no los iba a abandonar. Iba a descubrir toda la verdad,
y a destruir a quienes los habían condenado a esta vida. Al día siguiente, horas antes de que el sol se atreviera a asomar por el horizonte, Alejandro ya estaba caminando por las calles estrechas y empinadas de Vallecas. El vaho salía de su boca con cada respiración, mezclándose con el aire gélido de finales de noviembre. Se resguardó en las sombras de la esquina de una callejuela, subiéndose el cuello del abrigo gastado. Su mirada estaba fija en el portal descascarillado de un edificio de ladrillo visto, que había conocido gracias al informe preliminar de sus investigadores. A las 5:30 en punto de la mañana, la puerta de madera del portal se abrió con un crujido quejumbroso. Era Alba. Llevaba a cuestas una caja enorme de poliespán blanco, de esas que se usan para el hielo, y una mesa plegable de camping que cojeaba visiblemente de una pata. Hacía un frío que pelaba, de esos que calan hasta los huesos, pero la chica iba en manga corta bajo un jersey de lana raído que había visto mejores días. El esfuerzo la hacía respirar por la boca, formando pequeñas nubes blancas a su alrededor. Alejandro sintió un pinchazo en el corazón mientras la veía montar su pequeño puesto ambulante. Vio cómo colocaba termos de café, envueltos en trapos para conservar el calor, y bandejas de papel de plata llenas de bocadillos, preparándose para vender el desayuno a los obreros de una gran obra de construcción cercana. Las manos desnudas de Alba se ponían rojas y agrietadas por la crudeza del frío matutino mientras ordenaba todo. Sin embargo, cuando el primer obrero somnoliento se acercó pidiendo un café, el rostro de la chica se iluminó con una sonrisa cálida y genuina que le partió el alma a Alejandro. Era la viva imagen de Carmen en sus mejores tiempos. La misma luz, la misma bondad a pesar de la adversidad. Esperando a que el flujo de clientes disminuyera, Alejandro se acercó lentamente, manteniendo la cabeza baja y ocultando su rostro bajo la ancha visera de la gorra oscura. «Un café solo y un bocadillo de tortilla, por favor», pidió con voz ronca, forzando un acento más áspero. Alba levantó la vista. Por una fracción de segundo sus ojos se detuvieron en el rostro semioculto del hombre y pareció reconocer la forma de su mandíbula o quizás el tono de su voz, pero la urgencia y el ajetreo de la mañana la distrajeron rápidamente. «Son 3,50 €, dijo ella, entregándole un vaso de cartón humeante y un bocadillo envuelto en papel de aluminio. Alejandro pagó con monedas sueltas, tomó su comida y se alejó unos pasos hasta apoyarse en un muro cercano. Desenvolvió el papel de aluminio y le dio un bocado. El sabor de la tortilla de patatas lo transportó como un golpe físico 2 décadas atrás. Era exactamente la misma receta de Carmen, el mismo toque dulce de la cebolla muy pochada, la misma textura jugosa en el centro. Una lágrima solitaria, pesada y traicionera, resbaló por su mejilla áspera antes de que pudiera evitarlo. Tuvo que darse la vuelta bruscamente hacia la pared de ladrillo para que la chica no viera a ese viejo vagabundo llorando en medio de la calle como un crío desconsolado. Durante los días siguientes, Alejandro se convirtió en una sombra protectora, un ángel guardián silencioso en las calles de Vallecas. Acudía al puesto todos los días sin excepción, pero rápidamente se dio cuenta de que comprar un bocadillo y un café no iba a ser suficiente para sacar a sus hijos de aquel abismo. Desde su escondite, veía a Alba contar y recontar las monedas de cobre en un monedero deshilachado con expresión de absoluta desesperación. Veía los tickets arrugados de la farmacia asomando por los bolsillos de su pantalón vaquero. El asma crónico de Mateo, exacerbado por la humedad del sótano en el que vivían, era un pozo sin fondo para la precaria economía de los hermanos. Alejandro sabía que no podía simplemente acercarse y darles un fajo de billetes. Su hija había dejado muy claro su orgullo en el tanatorio. Pensarían que era dinero sucio, o peor, un limosnero insistente, y se negarían a aceptarlo en redondo. Así que su mente de empresario, acostumbrada a resolver crisis millonarias y trazar estrategias complejas, ideó un plan diferente, a pie de calle. Se alejaba varias manzanas del puesto de Alba, apostándose en las esquinas de las calles principales y en las bocas de metro más transitadas del barrio. Se acercaba discretamente a los transeúntes, obreros con cascos amarillos, oficinistas apurados con maletines y mujeres mayores que iban a la compra. «Disculpe un segundo, jefe», les decía con amabilidad, pasándoles un billete de 10 o incluso de 20 € ligeramente arrugado. «Hágame un favor. Vaya a comprarle el almuerzo a esa chica del puesto de la esquina de allí abajo. Quédese con la vuelta por las molestias. Tómese un café a mi salud. Pero dígale a la chica que el bocadillo es el mejor que ha probado en su vida. Y por lo que más quiera, no le diga que un viejo le ha pagado para hacerlo». La gente lo miraba como si estuviera completamente loco. Un mendigo regalando billetes de 20 € en las calles de Madrid era una imagen absurda.
pero nadie en su sano juicio rechaza comida gratis y dinero extra caído del cielo en los tiempos que corren. Los obreros se encogían de hombros, se guardaban el billete en el bolsillo del mono de trabajo y se dirigían hacia el puesto de la chica. Alba no daba crédito a lo que estaba ocurriendo. No podía creer su inmensa suerte. En cuestión de días, el modesto puesto que antes apenas le daba para cubrir los gastos del día, se convirtió en un éxito rotundo. Vendía todas las existencias de bocadillos, empanadillas y litros de café antes de que dieran las 10 de la mañana. La enorme caja de poliespán se vaciaba por arte de magia, y el peso de las monedas en su delantal de tela la llenaba de una esperanza que había olvidado que existía. Alejandro la observaba desde la lejanía, escondido tras el kiosco de prensa cerrado. Veía a su hija mirar hacia el cielo encapotado y gris de Madrid, con una sonrisa deslumbrante dibujada en el rostro, murmurando suaves palabras de agradecimiento al aire. Seguramente creía que su madre muerta, desde el cielo, estaba moviendo los hilos del universo para enviarle clientes y cuidar de ellos. Y Alejandro se quedaba allí de pie, sintiendo que por primera vez en 20 largos y oscuros años, el corazón le latía con fuerza por una buena razón. Estaba protegiendo a su sangre, pero la felicidad en los barrios castigados por la pobreza es siempre un lujo frágil, una ilusión que se rompe con la más mínima ráfaga de viento en contra. Una tarde de jueves, la tragedia se presentó vestida de sastre. Mientras Alejandro vigilaba discretamente el portal de sus hijos desde una furgoneta aparcada en la acera de enfrente, vio una figura tristemente conocida acercándose por la acera. Era su hermano mayor, Carlos. Vestía un traje italiano a medida, zapatos de cuero lustrados que valían más que el alquiler mensual de todo el edificio de enfrente, y caminaba con esa arrogancia repugnante de quien se cree el dueño y señor de las calles que pisa. Carlos se detuvo justo frente al portal. Segundos después, Alba apareció doblando la esquina. Volvía de la farmacia, cargando en sus brazos las bolsas de papel con las medicinas imprescindibles para Mateo. Caminaba arrastrando los pies, exhausta tras otra jornada de madrugada. Alejandro abrió la puerta lateral de la furgoneta lo justo para escuchar, conteniendo la respiración hasta que le dolieron los pulmones. Podía captar la conversación perfectamente gracias a la quietud de la callejuela. «Vaya, hola de nuevo, sobrina», saludó Carlos con una sonrisa torcida que no le llegaba a los ojos fríos y calculadores. «¿Cuánto tiempo sin vernos por este cuchitril?». Alba se tensó de inmediato. Sus hombros se alzaron a la defensiva y apretó las bolsas de la farmacia contra su pecho como si fueran un escudo. «¿Qué quiere ahora? Su madre ya nos humilló bastante el día del tanatorio. No tenemos nada que hablar con ustedes». Carlos soltó una carcajada seca, carente de cualquier tipo de humor, y con parsimonia sacó un puro del bolsillo interior de su chaqueta, encendiéndolo con un mechero de oro. «Vengo a hacer una buena obra, Nina. A darte un consejo gratis por los viejos tiempos. Tenéis que tener mucho cuidado. Esta ciudad está llena de lobos y vosotros sois muy inocentes. Me ha llegado el rumor de que un hombre mayor, vestido con pintas de pordiosero, lleva días rondando por este barrio y acercándose a vuestro puestecillo. Alejandro». Dentro de la furgoneta, apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron dolorosamente en las palmas de las manos, sacando gotas de sangre. Alba frunció el seno, visiblemente confundida. «No sé de qué me habla. Al puesto viene mucha gente. Hablo del hombre del tanatorio, Alba, el valiente vagabundo que os defendió de mi madre». Carlos expulsó una nube de humo espeso y grisáceo directamente hacia la cara de la chica. «Ese hijo de puta es el responsable de toda vuestra miseria. Ese hombre fue el que le robó todo a tu madre». La calle pareció enmudecer de golpe. «Ese desgraciado», continuó Carlos, bajando la voz en un tono de falsa confidencia, «le lloró a tu madre hace años. Le suplicó un dinero que ella había ahorrado con sangre y muchísimo sudor, moneda a moneda, para pagar los tratamientos de los pulmones de tu hermano. Tu madre, que siempre pecaba de boba, se apiadó de él, se lo dio todo. Y el muy miserable cogió los billetes, se largó a América, y la dejó hundida en la miseria más absoluta, en la puta calle. Es un estafador profesional, Alba. Si ahora se acerca a vosotros, no es por remordimiento, créeme. Seguramente piensa que tu madre escondía más dinero o algún objeto de valor en esa cochiquera en la que vivís. Está tanteando el terreno para dar el último golpe». La bolsa de papel de la farmacia resbaló de las manos entumecidas de Alba y chocó contra el suelo. El sonido de los frascos de jarabe chocando entre sí sonó como un disparo en el silencio de la tarde. «¡Eso es mentira!», susurró la chica, pero su voz temblaba descontroladamente, traicionando la duda que Carlos acababa de sembrar en su mente agotada. «¡Mentira!». Carlos alzó una ceja con sorna. «Piénsalo bien, Nina inteligente.
Pregúntate por qué de repente un completo desconocido se interesa tanto y de forma tan gratuita por dos miserables como vosotros. Pregúntate por qué de la noche a la mañana tu asqueroso puesto de bocadillos tiene tantos clientes nuevos que te compran sin rechistar. Has mirado a esos clientes a los ojos, muchos parecen forzados. ¿Crees de verdad en los milagros, sobrina? En este mundo, nadie da nada por nada. Carlos le dio una palmadita condescendiente en el hombro, un toque que pareció quemar a Alba a través de la ropa nado. Tiro la colilla del puro al suelo, la piso con la punta de su zapato de lujo y se marchó caminando calle abajo, dejando a Alba completamente paralizada, rota en medio de la acera y con la mirada perdida en el vacío. El mundo interior de Alejandro se desplomó por segunda vez en su vida con estrepito. Su propia sangre, el hermano con el que había crecido y jugado en las calles de Madrid, estaba envenenando la mente de su hija contra él. Sabía que los hombres de Carlos probablemente lo habían seguido y habían notado su constante presencia en el barrio, pero inventar aquella monstruosidad, aquella mentira tan vil y retorcida sobre los ahorros de Carmen, era cruzar una línea roja hacia la maldad más absoluta. Esa misma noche, impulsado por una mezcla de desesperación y miedo a perder el escaso vínculo que había formado, Alejandro caminó hasta la puerta del sótano de sus hijos. Llevaba consigo 2 bolsas grandes repletas de gruesos abrigos nuevos de invierno que había comprado esa tarde, además de suplementos vitamínicos y medicinas preventivas de la mejor calidad para los pulmones de Mateo. Necesitaba verlos. Necesitaba mirarlos a los ojos y asegurarles de alguna forma que estaban a salvo, que no debían creer las mentiras de ese hombre de traje. Llamó a la puerta con los nudillos. Pasaron varios minutos. Finalmente, la puerta desconchada se abrió con un rechinido. Alba estaba allí de pie bajo el marco, pero la expresión de su rostro hizo que Alejandro retrocediera un paso instintivamente. Sus ojos oscuros ya no tenían esa chispa de tímido agradecimiento que él adoraba contemplar en secreto. Estaban hinchados, inyectados en sangre por haber llorado de rabia, y ardían con una furia ciega, profunda y salvaje. Antes de que Alejandro pudiera articular una sola palabra de saludo, Alba se abalanzó hacia adelante. Agarró la pesada bolsa de los abrigos con ambas manos y se la lanzó directamente al pecho con todas las fuerzas que albergaba su cuerpo frágil. «Váyase al infierno». El grito desgarrador de la chica retumbó en las paredes de hormigón de la escalera del sótano. Alejandro recibió el impacto en absoluto silencio, retrocediendo por la fuerza del golpe. La bolsa cayó al suelo y se abrió, esparciendo los suaves abrigos de plumas y las costosas cajas de medicinas por el cemento húmedo y sucio del rellano. Alba lo miraba desde el umbral con un nivel de desprecio que le provocó un dolor físico intenso en el centro del pecho, como si le estuvieran retorciendo el corazón con unas tenazas calientes. ¿Cómo fue capaz de hacerlo?, siseó ella, con la voz rota por el dolor. «Como tuvo el valor de robarle a mi pobre madre el dinero para salvarle la vida a Mateo, es usted un puto monstruo asqueroso, un cobarde. ¿Y ahora qué es lo que intenta hacer? ¿Qué viene a buscar? ¿Comprar nuestro perdón o nuestro silencio con unas chaquetas baratas? Lárguese de aquí ahora mismo. Desaparezca de mi vista antes de que llame a gritos a la policía y les cuente todo». La puerta de madera se cerró de un portazo brutal. El estallido del golpe sacó chispas de polvo del marco de la puerta y el eco prolongado pareció burlarse de la miseria del hombre en el pasillo. Alejandro se quedó completamente solo en la penumbra asfixiante de las escaleras del bloque de viviendas. El dolor que sentía asfixiándole el cuello era tan agudo, tan insoportable, que durante unos segundos creyó que estaba sufriendo un infarto fulminante. Su propia hija lo odiaba con toda su alma, lo despreciaba como a una rata, lo veía como al verdugo de su madre, y todo aquello ocurría por culpa de la avaricia infinita y podrida de su hermano Carlos. Cayó de rodillas lentamente sobre el suelo helado. Sus manos temblorosas y curtidas comenzaron a recoger una por una las cajas de medicinas esparcidas por el suelo sucio, sintiendo en cada movimiento que cada lágrima ardiente que derramaba era un fragmento irrecuperable de su propia alma, haciéndose pedazos para siempre. Estaba perdiendo a su familia por segunda vez sin siquiera haberles dicho su verdadero nombre. Pero lo que Alejandro ignoraba, llorando en aquel rellano lobrego, era que dentro del humilde apartamento, algo estaba a punto de cambiar el rumbo de los acontecimientos de forma drástica. Mateo, que había escuchado los horribles gritos desde su pequeña habitación sin ventanas, salió lentamente al pasillo estrecho. Tenía entre sus manos pálidas una caja de cartón vieja y polvorienta. Era la caja que contenía los papeles personales de su difunta madre, documentos que los 2 hermanos habían estado intentando ordenar esa misma tarde con el corazón encogido. «Alba, ¿qué has hecho? ¿Por qué le has gritado así?», preguntó el chico asustado, tosiendo levemente por el esfuerzo.
He tirado la basura fuera de casa, respondió Alba, apoyando la espalda contra la puerta y deslizando las lágrimas por sus mejillas sin molestarse en secarlas. Ese hombre fue el desgraciado que arruinó la vida de mamá. Me lo ha contado el tío Carlos esta tarde. Ese vagabundo le robó los ahorros de tus tratamientos. Es un monstruo, Mateo. Mateo miró a su hermana mayor, con los ojos muy abiertos. Luego bajó la vista hacia la caja de cartón que sostenía y con dedos temblorosos sacó un cuaderno pequeño y gastado, con tapas de hule azul marino, que parecía un antiguo libro de contabilidad casero. «Alba», susurró el chico, dando un paso vacilante hacia ella. «Creo que deberías leer lo que mamá escribió de su puño y letra aquí dentro. Las fechas que cuenta el tío Carlos no cuadran en absoluto. He estado leyendo desde hace un rato. Mamá jamás en todos estos años mencionó en este diario a ningún estafador ni a ningún vagabundo que le pidiera limosna». Mateo tragó aire, y su mirada se volvió inusualmente afilada. Pero lo que sí menciona, Alba, y lo menciona muchas veces, es un seguro de vida a nombre de nuestro padre. Un seguro millonario que el tío Carlos prometió gestionar y que mamá jamás llegó a ver. Alba dejó de llorar de golpe. Se separó lentamente de la puerta, sintiendo que un escalofrío gélido, mucho peor que el frío de la calle, le recorría la espina dorsal vértebra a vértebra. Le arrebató el diario de las manos de su hermano y lo abrió bruscamente por la página que Mateo mantenía señalada con el dedo. Al enfocar la vista en la primera línea escrita con la letra redonda e inconfundible de Carmen, la sangre se le heló en las venas y la respiración se le cortó. Qué oscuro y siniestro secreto se escondía realmente tras las últimas palabras desesperadas de su difunta madre. La letra redonda y meticulosa de Carmen se desdibujaba en algunas páginas, manchada por lo que sin duda alguna habían sido lágrimas de pura desesperación. Alba sostenía el pequeño cuaderno azul marino con una reverencia casi religiosa, acercándolo a la tenue luz de la única bombilla que colgaba del techo del sótano. Mateo, a su lado, apenas respiraba para no romper el frágil silencio que se había instalado en la habitación. Día 14 de noviembre, leyó Alba en voz alta, con un hilo de voz que amenazaba con quebrarse en cada sílaba. Carlos sigue sin contestar mis llamadas. El abogado del seguro me confirmó la semana pasada que la póliza de Alejandro, los 300.000 euros por defunción accidental, fueron transferidos íntegramente a la cuenta conjunta que Alejandro compartía con su hermano para los negocios. Carlos me juró frente a la tumba vacía que él se encargaría del papeleo para pasarlo a mi nombre y asegurar el futuro de los gemelos. Hoy he ido a su oficina y el guardia de seguridad me ha echado a empujones diciendo que el señor Carlos no recibe a mendigas. Alba dejó de leer. El aire del sótano de repente se volvió denso, irrespirable. Las palabras escritas por su madre hace casi 20 años eran un testimonio directo desde la tumba, una bofetada de realidad que destrozaba todas las mentiras que Carlos había construido. Pasó la página con dedos temblorosos, buscando más respuestas en ese mar de sufrimiento silencioso. Día 22 de diciembre, continuó leyendo, y esta vez una lágrima solitaria resbaló por su mejilla y cayó sobre el papel amarillento. Doña Rosa ha venido hoy al piso. Pensé que venía a conocer a sus nietos por Navidad. En lugar de eso, me ha escupido a la cara. Me ha llamado ladrona y ramera. Dice que yo cobré el seguro y que tengo el dinero escondido para fugarme con otro hombre. He intentado explicarle que no tengo ni para pagar la leche especial de Mateo, que Carlos tiene el dinero retenido. No me ha escuchado. Carlos le ha contado que yo vacié las cuentas y huí. Me han dejado en la calle. Dios mío, Alejandro, si estuvieras aquí. Nos estamos muriendo de frío. El cuaderno resbaló de las manos de Alba y cayó sobre la cama con un golpe sordo. La joven se llevó ambas manos a la cabeza, tirándose del pelo en un gesto de pura agonía. El dolor que le atravesó el pecho fue tan agudo que tuvo que doblarse sobre sí misma, ahogando un grito animal en la garganta. Todo este tiempo, susurró Alba entre sollozos, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Todo este tiempo hemos estado viviendo en la miseria, viendo a mamá destrozarse las manos fregando suelos, mientras ese malnacido vivía en mansiones con el dinero de la sangre de nuestro padre. Él nos robó, Mateo. El tío Carlos nos robó la vida. Y la abuela lo ayudó a sepultarnos en el olvido. Mateo se acercó a su hermana y la rodeó con sus brazos delgados. El chico también lloraba, pero en su mirada había nacido una dureza nueva, una madurez forzada por la crueldad del mundo. «Y ese hombre», murmuró Mateo de repente, recordando al extraño de la gorra raída. «El vagabundo. Carlos nos dijo que él le había robado a mamá los ahorros de mis tratamientos. Pero si Carlos es un mentiroso y un ladrón, ¿por qué nos mentiría sobre ese hombre?»
¿Por qué se tomaría la molestia de venir hasta aquí solo para advertirnos contra un simple mendigo? Alba levantó la cabeza de golpe. Sus ojos oscuros, antes empañados por las lágrimas, se abrieron de par en par al comprender la magnitud de su propio error. La imagen del hombre de la gorra, cayendo de rodillas en el pasillo helado mientras ella le lanzaba los abrigos y las medicinas a la cara, la golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. Las palabras que le había gritado resonaron en su cabeza, burlándose de su ignorancia. Le había llamado monstruo, le había llamado cobarde y ladrón. «Dios mío, ¿qué he hecho?», jadeó Alba, llevándose las manos a la boca. «Ese hombre no robó nada. Él intentaba protegernos. Vino a traerte las medicinas más caras, Mateo. Me envió clientes al puesto de bocadillos para que pudiéramos comer sin herir mi orgullo. Y yo le he tratado como a basura porque creí las palabras de la misma serpiente que mató en vida a nuestra madre». La desesperación se apoderó de Alba. Se levantó de un salto, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, impulsada por una necesidad urgente de reparar el daño cometido. Tenía que encontrar a ese hombre. Tenía que pedirle perdón de rodillas si era necesario. Él conocía a su madre. Él sabía la verdad. Quizás era el único aliado que tenían en un mundo que les había dado la espalda desde el día en que nacieron. Mientras los hermanos descubrían la horrible verdad en las profundidades de Vallecas, al otro lado de Madrid, en una suite insonorizada del rascacielos más exclusivo del Paseo de la Castellana, Alejandro observaba la ciudad dormida a través del inmenso ventanal de cristal. Ya no llevaba los harapos que usaba para camuflarse en el barrio de sus hijos. Vestía un traje de sastre italiano oscuro, una camisa impecable sin corbata, y sostenía un vaso de cristal tallado con 2 dedos de whisky puro. A sus espaldas, la pesada puerta de madera de roble se abrió con discreción. Entró Javier, su mano derecha y jefe de seguridad, un hombre de rostro impasible que llevaba más de 15 años a su servicio en las implacables selvas de los negocios latinoamericanos. «Los informes están completos, jefe», dijo Javier, acercándose a la mesa de reuniones de caoba y depositando sobre ella una gruesa carpeta de cuero negro. El equipo de auditores ha rastreado hasta el último céntimo de Carlos desde el año 2004. Alejandro no se giró de inmediato. Dio un sorbo lento al whisky, sintiendo el quemazón familiar en la garganta, antes de darse la vuelta y caminar hacia la mesa. Su rostro era una máscara tallada en granito, impenetrable, pero sus ojos brillaban con un fuego gélido y calculador. Abrió la carpeta. «Cuéntamelo todo. Quiero saber de qué color es la soga con la que se va a ahorcar mi querido hermano», ordenó Alejandro, su voz grave y carente de cualquier atisbo de piedad. Javier asintió, abriendo los documentos. Carlos tomó los 300.000 euros de su seguro de vida original y los inyectó en una empresa constructora justo antes de la burbuja inmobiliaria. Tuvo mucha suerte al principio. Multiplicó el dinero, compró la mansión de La Moraleja, los coches de alta gama, pagó el silencio y la lealtad de su madre con lujos que ella jamás había conocido. Pero Carlos no es usted, jefe. Carlos es codicioso, impulsivo y profundamente incompetente en la gestión a largo plazo. Alejandro esbozó una sonrisa que no tenía nada de alegre. La incompetencia siempre ha sido su rasgo más constante. Sigue. Con la crisis de la construcción, su castillo de naipes empezó a temblar, continuó Javier, señalando unos gráficos financieros teñidos de rojo intenso. Para mantener su nivel de vida y la fachada de millonario exitoso, empezó a pedir préstamos utilizando como aval propiedades que ya estaban embargadas por otras entidades. Ha montado un esquema de fraude de manual a nivel local. A día de hoy, las empresas de Carlos están técnicamente en bancarrota absoluta. Debe más de 15 millones de euros a los bancos y, lo que es peor, debe una suma enorme a prestamistas privados muy peligrosos del este de Europa que operan en la costa. Está acorralado. Necesita una inyección de capital masiva e inmediata, o no solo perderá sus empresas, sino probablemente la vida. Alejandro cerró la carpeta de golpe. El sonido resonó en la gran suite como el chasquido de un látigo. El destino tenía un sentido del humor verdaderamente macabro. Su propio hermano había destruido a su familia por la codicia del dinero, y ahora, ese mismo dinero iba a ser el instrumento perfecto para su aniquilación total. «Prepara el cebo, Javier», dijo Alejandro, caminando de nuevo hacia el ventanal y fijando su mirada en las luces lejanas de los barrios del sur. «Activa la corporación pantalla que tenemos radicada en Suiza, el grupo de inversiones J. Haz que nuestros representantes contacten mañana a primera hora con las oficinas centrales de Carlos. Ofrécele una inversión directa de 20 millones de euros para salvar y relanzar su imperio de la construcción. Dile que somos un fondo extranjero buscando expandirnos en España y que nos fascina su audaz visión empresarial.
Javier levantó una ceja, anotando mentalmente las instrucciones. Tragará el anzuelo sin dudarlo un segundo, jefe. Un hombre ahogándose se agarra hasta a una hoja de afeitar ardiente. Pero, ¿cuál es el golpe de gracia exacto? Alejandro giró la cabeza levemente, su perfil afilado recortado contra las luces de la metrópoli. Para firmar el preacuerdo, le exigiremos una cláusula de transparencia total y absoluta. Tendrá que firmar de su puño y letra, ante nuestros notarios internacionales, que no tiene deudas ocultas ni litigios familiares fraudulentos pendientes, bajo pena de acusación de fraude penal internacional y embargo inmediato de absolutamente todos sus bienes personales. Además, organizaremos una inmensa gala en el hotel más lujoso y prestigioso de Madrid para celebrar la firma del contrato. Quiero que invite a la prensa económica, quiero que invite a la alta sociedad, quiero que invite a nuestra madre. Quiero que se sienta durante unas horas en la cima del mundo. ¿Y luego qué pasará?, preguntó Javier en voz baja, conociendo perfectamente la implacabilidad de su jefe. Luego, respondió Alejandro, apretando el vaso de cristal hasta que estuvo a punto de estallar entre sus dedos. Luego le cortaremos las alas en pleno vuelo y dejaremos que el mundo entero y la justicia española vean cómo se estrella contra el suelo de cemento. Él humilló a mi mujer y a mis hijos en público. Yo le arrebataré su dignidad, su dinero y su libertad ante toda la sociedad que tanto adora. La maquinaria de la venganza se puso en marcha esa misma madrugada, moviéndose de forma implacable y silenciosa. Pero la vida real, especialmente para aquellos que han nacido en el lado más oscuro y castigado del destino, rara vez da un momento de respiro. A la mañana siguiente, el cielo de Madrid amaneció teñido de un gris plomizo y opresivo, amenazando con descargar una tormenta de lluvia gélida sobre el asfalto. Alba, que no había pegado ojo en toda la noche, carcomida por el ácido de la culpa y la terrible revelación del diario de su difunta madre, salió a la calle empujando su carrito y la vieja mesa plegable coja. Tenía que seguir trabajando pasara lo que pasara. Necesitaba el dinero urgente para la comida y, sobre todo, albergaba la desesperada esperanza de que el hombre mayor de la gorra apareciera por la esquina de la obra como había hecho fielmente cada día anterior para poder arrojarse a sus pies y suplicarle clemencia. Llegó a su esquina habitual, frente al ruido de las grúas. Comenzó a desplegar las patas oxidadas de la mesa, con las manos completamente entumecidas por el frío cortante, buscando constantemente con la mirada cualquier figura solitaria envuelta en un abrigo viejo que se acercara entre la multitud. Pero quien apareció de repente no fue el hombre que tanto buscaba. Una furgoneta blanca con el logotipo del Ayuntamiento de Madrid frenó bruscamente, subiendo 2 ruedas a la acera, justo a centímetros de su puesto de desayunos. Las puertas traseras se abrieron de golpe y 2 inspectores de vía pública, acompañados por un agente de la policía municipal con el rostro serio, se bajaron y se acercaron directamente a ella. Alba se quedó paralizada en el sitio, con un termo de café hirviendo a medio abrir en las manos temblorosas. «Buenos días, señorita. Solicitamos ver su licencia de venta ambulante y el permiso oficial de ocupación de la vía pública», exigió el inspector más veterano, sacando un talonario de multas del bolsillo de su chaqueta sin molestarse en mirarla a los ojos. Alba sintió que todo el peso del mundo le caía sobre los hombros, amenazando con aplastarla contra las baldosas. Licencia, tartamudeó la joven, sintiendo que un nudo de puro pánico le cerraba la garganta impidiéndole el paso del aire. Yo solo vendo algunos desayunos caseros para los obreros de esta construcción. Llevo aquí apenas una semana trabajando. No sabía que fuera necesario un documento para... El inspector suspiró pesadamente, interrumpiéndola con un gesto brusco de la mano derecha. No tiene licencia legal. Tampoco posee el registro sanitario obligatorio para la manipulación y venta de alimentos perecederos en la calle. Hemos recibido una denuncia anónima a primera hora de esta misma mañana sobre un puesto ilegal que no cumple las medidas mínimas de salubridad en esta localización exacta. Tienen que recoger todo este material de inmediato y abandonar la zona. Una denuncia anónima. La mente aguda de Alba viajó a la velocidad de la luz, uniendo las piezas del macabro puzzle. Carlos, ese maldito y cobarde desgraciado, había cumplido su velada amenaza de la tarde anterior, de destruir el único y frágil medio de supervivencia que le quedaba. Lo había hecho simplemente por pura maldad, por el terror absoluto a que ella y Mateo supieran demasiado de la cuenta y decidieran levantar la cabeza para enfrentarse a él. «Por favor, se lo ruego por lo que más quiera», suplicó Alba, dando un paso al frente y agarrando la manga del uniforme del policía, con lágrimas de pura y cruda impotencia, asomando a sus ojos cansados.
Este pequeño puesto es lo único que tengo en el mundo para alimentar a mi hermano pequeño, que está gravemente enfermo de asma crónica. Si me quitan este medio de vida, no podremos pagar las medicinas para que pueda respirar ni el alquiler de la triste habitación donde dormimos. Déjenme irme a casa hoy y le juro por la memoria de mi madre que no volveré por aquí jamás, pero por favor no me multen ni me quiten el escaso material que poseo. Esta vieja mesa es donde mi difunta madre amasaba y cocinaba cuando. Lo siento mucho en el alma, señorita, pero la ley municipal es la ley y debemos aplicarla. La interrumpió el policía, apartándose un poco, aunque en su tono de voz áspero había un ligero deje de verdadera lástima. Si no se retira de forma pacífica en este preciso instante, tendremos que proceder a la incautación forzosa de absolutamente todos sus bienes materiales presentes en la vía pública, incluyendo la comida preparada y el mobiliario, y la sanción administrativa ascenderá a más de 1.500 euros de multa. Recoja sus cosas, ahora mismo. No me obligue a usar la fuerza. Alba ya no tuvo fuerzas físicas ni mentales para seguir peleando aquella batalla perdida. La aplastante, fría e implacable maquinaria del sistema burocrático, movida desde las sombras por los hilos de dinero de un hombre rico, miserable y corrupto como su tío, le había pasado por encima una vez más, triturando sus últimas esperanzas. Con las manos sacudidas por temblores incontrolables, empezó a meter los pesados bocadillos de tortilla que había cocinado de madrugada en la caja térmica de poliespán y a plegar la maltrecha mesa coja, bajo la mirada burocrática e indiferente de las autoridades. Cada pequeño movimiento que realizaba era una derrota íntima y humillante. Minutos después, mientras arrastraba su pesado carro de la compra de vuelta hacia el asfixiante sótano, bajo una lluvia fina, afilada y helada que había empezado a caer con furia sobre las calles de Madrid, Alba sintió que el alma, ya de por sí magullada, se le partía en 1000 pequeños cristales rotos. Estaba completamente arruinada. Ya debía dinero. Su hermano pequeño necesitaba sus vitales medicamentos diarios, y su buena y sacrificada madre había muerto sabiendo en su interior que habían sido abandonados y traicionados por su propia sangre. Y lo peor de todo, lo que más le dolía en la conciencia, era que ella misma, cegada por la ira y el engaño, había atacado y alejado al único y genuino ser humano que había intentado tenderles una mano sincera desde las sombras en 20 años. Al llegar a la entrada del oscuro callejón trasero que conducía a la puerta de su portal, dejó el carro abandonado a un lado y se apoyó lentamente contra la pared de ladrillo desconchado. Se fue deslizando hacia abajo, perdiendo la fuerza en las rodillas, hasta quedar sentada directamente sobre los charcos del suelo húmedo y sucio. Escondió el rostro manchado de lágrimas entre las rodillas, abrazándose las piernas con fuerza, y dejó que el llanto, ronco, doloroso y profundamente primitivo, se apoderara de cada fibra de su ser por completo. Estaba sola frente a un mundo monstruoso, completamente sola frente al abismo, o al menos, eso es lo que ella creía en medio de su dolor. A través del insistente y melancólico sonido de la lluvia repiqueteando contra los charcos de la calzada y de sus propios e incontrolables sollozos ahogados, el oído atento de Alba logró captar el sonido inconfundible de unos pasos lentos, seguros y acompasados acercándose directamente hacia ella por el oscuro callejón. Unos zapatos finos que pisaban el asfalto mojado con firmeza, pero sin mostrar ninguna prisa amenazante. La joven levantó la cabeza muy despacio, con el pelo empapado y revuelto pegado al rostro pálido, y la visión periférica borrosa por las constantes lágrimas que le nublaban los ojos. A escasos 3 metros de ella, plantado estoicamente bajo el intenso aguacero, se detuvo una figura alta. No era un pobre hombre encorvado con un abrigo andrajoso y una gorra raída pidiendo monedas. Era un hombre fornido, con la espalda recta, vestido con un traje de sastre impecable y un abrigo largo y muy oscuro de pura lana virgen, resguardado de la tormenta por un gran e imponente paraguas negro que ocultaba sus facciones en la sombra. El imponente desconocido flexionó las rodillas y se agachó lentamente frente a ella, importándole absolutamente nada que el bajo de su carísimo pantalón italiano se rozara y manchara con el asqueroso fango del callejón madrileño. Con un movimiento muy suave y calculado, inclinó el oscuro paraguas ligeramente hacia atrás, revelando por fin y sin ningún tipo de tapujos su verdadero rostro bajo la luz mortecina y amarillenta de la lejana farola de la calle. Alba abrió mucho los ojos y dejó de respirar de golpe. Reconoció al instante esa mandíbula cuadrada, esos ojos castaños, profundos y atormentados, a pesar de que la ropa lujosa y la postura corporal eran completamente diferentes a las del mendigo del barrio. Era él, el buen vagabundo al que había echado a gritos la noche anterior. Pero ahora
Despojado de su falso disfraz de absoluta miseria, el misterioso hombre emanaba una autoridad y una presencia física que resultaban abrumadoras, poderosas y casi intimidantes para alguien que no lo conociera. «Levántate del suelo frío, Alba», dijo Alejandro. Su voz, que en días y encuentros anteriores había sonado ronca, asustada y frágil, ahora era sorprendentemente profunda, serena, y resonaba en el callejón con la fuerza inquebrantable de una montaña inamovible. Alba se quedó petrificada en el charco, sintiendo que un escalofrío que nada tenía que ver con la lluvia invernal le recorría la columna vertebral. Quiso saltar a abrazarlo, quiso articular una desesperada disculpa, quiso gritarle con todas sus fuerzas que lo sentía muchísimo, que había leído el revelador diario oculto de su madre y que ya sabía a ciencia cierta que su tío Carlos era un verdadero monstruo y un ruin ladrón. Abrió la boca para soltar el torrente de palabras, pero de su garganta cerrada por el nudo de la emoción no salió ningún sonido articulado, solo un gemido lastimero de dolor. Alejandro no esperó una respuesta verbal. Alargó su mano derecha firme hacia ella, ofreciéndole ayuda para ponerse en pie. La luz anaranjada y parpadeante de la farola del callejón cayó directamente sobre la piel mojada de su mano, iluminando con absoluta y perturbadora claridad aquel pequeño lunar oscuro, en forma de perfecta media luna, situado justo debajo del nudillo del dedo índice. Alba miró fijamente la extraña marca de nacimiento. Luego bajó la mirada hacia su propia mano derecha temblorosa, donde el mismo exacto y peculiar lunar palpitaba bajo su propia piel empapada por la lluvia. Sus grandes y oscuros ojos viajaron frenéticamente desde la marca de la mano hasta los ojos de aquel hombre silencioso y poderoso, buscando una explicación lógica a algo completamente imposible, rezando por un milagro que su mente castigada se negaba firmemente a procesar. «¿Quién es usted realmente y por qué me busca?», logró susurrar la joven por fin, con el corazón latiéndole tan rápido y fuerte contra las costillas que temió que se le fuera a romper el pecho ahí mismo. «¿Crees de verdad que estás preparada en este momento para descubrir toda la oscura verdad sobre el pasado que te robaron, hija mía?» La lluvia seguía cayendo con una furia implacable sobre los tejados de Vallecas. Pero para Alba, el mundo entero se había quedado en un silencio absoluto, suspendido en el tiempo. Sus ojos estaban fijos en aquella pequeña marca de nacimiento en la mano del hombre que la sostenía, una media luna perfecta. El aire frío de la noche madrilena se le clavó en los pulmones cuando intentó tragar saliva. Su mente, acostumbrada a la cruda y brutal realidad de la pobreza, se negaba en rotundo a procesar el milagro que tenía delante. Era imposible. Su padre había muerto en un accidente en el extranjero hacía 20 años. Su madre había llorado sobre un ataúd vacío porque ni siquiera habían podido repatriar el cuerpo por falta de fondos. Y sin embargo, la mandíbula, la mirada oscura y atormentada, y esa marca indudable en la piel gritaban una verdad que amenazaba con volverla loca. Alejandro no dijo una palabra más en aquel callejón. Sabía que el asfalto mojado y el frío cortante no eran el escenario para deshacer 2 décadas de mentiras envenenadas. Con una suavidad que contrastaba brutalmente con su imponente presencia, se quitó el pesado abrigo de lana virgen y lo colocó sobre los hombros empapados y temblorosos de su hija. El calor que desprendía la prenda fina envolvió a Alba, proporcionándole la primera sensación de verdadera protección que había experimentado desde la muerte de Carmen. «Ven conmigo», le murmuró Alejandro, ofreciéndole el brazo. «Mateo no debe estar solo allá abajo con esta humedad. Vamos a sacarle de ese sótano ahora mismo». Alba no opuso resistencia. Estaba demasiado agotada, demasiado rota y demasiado aturdida. Entraron juntos al modesto portal, bajaron las escaleras de cemento y abrieron la puerta desconchada. Mateo estaba sentado al borde de la cama, sosteniendo el diario azul marino de su madre contra el pecho, con los ojos muy abiertos por la sorpresa al ver entrar a su hermana empapada, acompañada por aquel hombre poderoso vestido de traje que se parecía tanto al vagabundo que habían despreciado. Alejandro se quedó de pie en el centro de la pequeña habitación sin ventanas. Sus ojos recorrieron las manchas de humedad en la pared, el hornillo eléctrico oxidado, la ropa gastada doblada sobre sillas de plástico. Cada detalle de aquella miseria era una puñalada directa a su corazón de padre. Tragó el nudo de rabia y dolor que le asfixiaba la garganta y miró a su hijo. Mateo, con su respiración silbante, le devolvió la mirada. El chico notó algo en la postura del hombre, una familiaridad ancestral que le hizo aflojar el agarre sobre el cuaderno. «Recoged únicamente lo que tenga valor sentimental», ordenó Alejandro con voz suave pero firme. «Las fotos de vuestra madre, sus recuerdos, ese diario, dejad la ropa, dejad los muebles.
No vais a volver a pasar ni una sola noche de vuestra vida en este agujero helado. 30 minutos después, un Mercedes negro de lunas tintadas y chasis blindado, que había estado esperando discretamente en la calle principal del barrio, se deslizaba por la M30 en dirección al centro de Madrid. En los asientos traseros de cuero blanco, Alba y Mateo bebían sorbos de té caliente de un termo que el chofer uniformado les había ofrecido. Alejandro iba sentado en el asiento del copiloto, mirando las luces de la ciudad reflejadas en el parabrisas mojado, reuniendo el valor necesario para abrir su alma en canal. El coche se detuvo en el aparcamiento privado subterráneo del Eurostars Madrid Tower. Subieron en un ascensor de cristal hasta el ático, una suite presidencial inmensa, decorada con maderas nobles, alfombras persas y ventanales que ofrecen una vista panorámica de toda la capital española. Para Alba y Mateo, era como haber cruzado el umbral hacia otro planeta. Se quedaron de pie en la entrada, cohibidos, sin atreverse a pisar la alfombra blanca con sus zapatillas manchadas de barro. «Pasad, por favor. Esta es vuestra casa ahora», dijo Alejandro, cerrando la pesada puerta de roble a sus espaldas. Les indicó que se sentaran en un inmenso sofá de terciopelo gris y se sentó frente a ellos, en un sillón individual. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas y entrelazando las manos. Alba fue la primera en romper el silencio. Había entrado en calor, pero sus manos seguían temblando. Señaló la mano derecha de Alejandro. «¿Quién es usted?», repitió la chica, con la voz cargada de una mezcla de miedo y esperanza que le rasgaba las cuerdas vocales. «¿Por qué tiene la misma marca que nosotros? ¿Por qué se disfrazó de mendigo? Porque mi tío Carlos le odia tanto que fue capaz de destruir mi puesto de trabajo solo para alejarme de usted». Alejandro respiró hondo. El momento había llegado. Cerró los ojos un segundo, buscando en su memoria las palabras menos dolorosas para explicar una tragedia insoportable. «Me llamo Alejandro», comenzó, y el simple hecho de pronunciar su nombre en voz alta frente a ellos le provocó un escalofrío. «Soy». Era el marido de Carmen. Mateo soltó un leve gemido y se llevó la mano al pecho. Alba negó con la cabeza frenéticamente, retrocediendo hacia el respaldo del sofá. «No, eso no es verdad», murmuró Alba, con los ojos llenos de lágrimas de nuevo. «Mi padre murió. Mi madre lloró su muerte durante 20 años. Nosotros nacimos huérfanos. Usted no puede ser mi padre. Los muertos no regresan a la vida vestidos con trajes caros». Alejandro sintió que el alma se le caía a los pies, pero no apartó la mirada. Comprendía perfectamente su rechazo. «Tienes razón, Alba. Los muertos no regresan. Pero yo nunca morí. Fui asesinado en vida por la persona en la que más confiaba en este mundo. Por mi propio hermano, por Carlos». El silencio en la suite se volvió denso y pesado. Alejandro comenzó a relatar su historia. Les habló del viaje de negocios a Bogotá hace 2 décadas. Les contó la fatídica noche en la carretera secundaria, la lluvia torrencial, el camión sin luces que invadió su carril y el impacto brutal que destrozó su coche y su mente. Les describió el horror de despertar en un hospital público de un país extranjero sin tener ni la más remota idea de quién era, sin recordar su nombre, su origen, ni el rostro de la mujer que amaba. «Pasé 3 años siendo un fantasma», confesó Alejandro, con la voz quebrada por el dolor del recuerdo. «Trabajaba cargando sacos en el puerto, comiendo las sobras que tiraban los restaurantes, intentando desesperadamente encontrar algo en mi cerebro que me dijera de dónde venía. Hasta que un día escuché a una mujer española cantándole una nana a su hija pequeña en la calle. Y entonces, como si un relámpago me partiera el cráneo, lo recordé todo. Recordé a Carmen. Recordé su sonrisa el día de nuestra boda. Recordé que estaba embarazada de gemelos. Os recordé a vosotros». Mateo lloraba en silencio, aferrado al brazo de su hermana. Alba escuchaba paralizada, sin poder apartar la vista del rostro de aquel hombre que compartía sus mismos rasgos. «Corrí a un teléfono público y llamé a España», continuó Alejandro, apretando los puños sobre sus rodillas. «No pude localizar a vuestra madre, así que llamé a Carlos. Lloré de alegría al escuchar su voz. Le dije que estaba vivo, que había recuperado la memoria y que necesitaba volver a casa inmediatamente para abrazar a mi mujer y conocer a mis hijos». «¿Y qué pasó?», preguntó Mateo en un susurro frágil. Alejandro endureció el gesto. La rabia antigua asomó a sus ojos oscuros. «Vuestro tío me dijo que la tragedia había destruido a nuestra familia. Me juro por lo más sagrado que Carmen había sufrido un aborto espontáneo por el estrés y el inmenso dolor de mi supuesta muerte. Me dijo que habíais muerto antes de nacer, y no se detuvo allí. Me aseguro que Carmen, rota de dolor, había cobrado los 300.000 euros de mi seguro de muerte accidental,
y había huido a América con otro hombre para empezar una nueva vida lejos de mis recuerdos. Alba ahogó un grito de indignación. Mentira. Todo era mentira. Mamá jamás tocó un céntimo de ese maldito seguro. Lo escribió en su diario. Carlos se quedó con todo el dinero y nos echó a la calle cuando nacimos. Lo sé, mi nina, asintió Alejandro con pesadumbre, limpiándose una lágrima rebelde que se le escapó por la mejilla. Lo sé ahora, pero hace 20 años yo estaba a miles de kilómetros de distancia, perdido y vulnerable. Yo creí a mi hermano mayor. Carlos me lanzó la amenaza final. Me dijo que si yo regresaba a España y demostraba que estaba vivo, las autoridades descubrirían que Carmen había cobrado un seguro de defunción fraudulento y la meterían en la cárcel por muchos años. Alejandro se levantó del sillón, incapaz de seguir sentado ante el peso de la culpa. Camino hacia el ventanal y apoyo la frente contra el cristal frío. Decidí quedarme muerto, murmuró hacia el vacío de la ciudad iluminada. Pensé que había perdido a mis hijos, y decidí sacrificar el resto de mi miserable existencia para que la mujer que amaba no fuera a la cárcel, aunque me hubiera traicionado. He pasado 20 años construyendo un imperio en Latinoamérica, rodeado de lujo y poder, pero completamente muerto por dentro. Vuelto a España solo para buscarla de lejos, para ver si era feliz con su nueva vida. Y lo primero que encontré fue su funeral en aquel lúgubre sótano. Alba se levantó lentamente del sofá. Caminó despacio hacia la figura alta y solitaria de su padre. La ira, el rencor y la confusión que habían dominado su corazón durante las últimas 24 horas se desvanecieron por completo, lavados por la inmensa tragedia de aquel sacrificio inútil. Su padre no los había abandonado por cobardia ni por falta de amor. Los había abandonado porque creía que era la única forma de proteger a su madre. Había sido una víctima más de la infinita avaricia de Carlos. Alba alargó la mano y tocó la espalda de Alejandro. El hombre se giró despacio. Los ojos de ambos se encontraron, compartiendo un océano de dolor acumulado. «Papá», susurró Alba, pronunciando esa palabra mágica por primera vez en sus 20 años de vida. Alejandro se derrumbó. Cayó de rodillas sobre la alfombra blanca, abrazó las piernas de su hija y lloró con la desesperación de un niño perdido que por fin ha encontrado el camino a casa. Mateo corrió hacia ellos y se unió al abrazo, enterrando el rostro en el hombro de aquel padre que había regresado de la tumba para salvarlos. En esa enorme y silenciosa habitación de hotel, una familia rota por la maldad humana comenzó a recomponer sus pedazos con el pegamento indestructible de la verdad. Mientras las lágrimas de reencuentro lavaban las heridas del pasado en aquel ático de lujo, en el opulento barrio de Salamanca, la ignorancia y la codicia celebraban su propia fiesta privada. Carlos estaba sentado en el sillón de piel de su gigantesco despacho, rodeado de maderas nobles y cuadros falsos de pintores famosos que intentaban darle un aura de aristocracia que jamás tendría. Frente a él, se sentaban dos hombres con trajes gris ceniza y maletines de cuero italiano auténtico. Eran los supuestos representantes europeos del grupo de inversiones JA, la empresa pantalla meticulosamente creada por el equipo de Alejandro. «Es un honor hacer negocios con usted, señor Carlos», decía uno de los abogados, con un acento suizo perfectamente ensayado. «Nuestro fondo ha analizado en profundidad la trayectoria de sus constructoras. Vemos un potencial inmenso de expansión en el mercado español. Estamos dispuestos a inyectar 20 millones de euros de capital líquido inmediato para saldar todas sus deudas a corto plazo y financiar sus 3 nuevos grandes proyectos en la Costa del Sol». A Carlos se le hizo la boca agua. 20 millones. Era la salvación caída del cielo. Llevaba meses sin poder dormir, aterrorizado por las amenazas de los prestamistas rusos que habían empezado a rondar su mansión en La Moraleja y a seguir a su madre cuando iba a la peluquería. Sus cuentas estaban embargadas, sus socios le habían dado la espalda y sentía la soga apretándole el cuello cada día un poco más. Y de repente, estos extranjeros ingenuos llegaban con maletines llenos de dinero fresco, ciegos a su inminente ruina. «El placer es mío, caballeros», respondió Carlos, ensanchando una sonrisa arrogante, tratando de ocultar la desesperación y el alivio que le temblaban en las manos. «Siempre supe que mi visión empresarial acabaría atrayendo a los grandes tiburones internacionales». El otro abogado abrió su maletín y extrajo un grueso contrato encuadernado en piel negra. Lo deslizó sobre la mesa de caoba hacia Carlos, junto a una elegante pluma estilográfica de oro macizo. Como es habitual en inyecciones de capital de este extraordinario volumen, existe una cláusula estándar de debida diligencia y transparencia absoluta, explicó el abogado con tono monocorde y profesional. Al firmar este preacuerdo, usted garantiza legalmente, bajo su completa y personal responsabilidad civil y penal,
que su patrimonio no está sujeto a demandas ocultas, que no existen deudas familiares pendientes, ni fraudes de sucesión que puedan empanar la imagen pública de nuestro fondo suizo. Una simple formalidad para blindarnos legalmente en caso de litigios previos que desconozcamos. Carlos ni siquiera parpadeó. En su mente enferma de arrogancia, él no tenía ninguna deuda familiar pendiente. Su difunto hermano no podía reclamar nada desde el infierno, y a su estúpida cunada y sus patéticos sobrinos los había aplastado como a cucarachas en la vía pública. Nadie iba a levantar la voz contra el gran Carlos. Nadie tenía el poder para hacerlo. Por supuesto, faltó más, rió Carlos, cogiendo la pluma de oro sin dudarlo ni una fracción de segundo. Firmó rápidamente en todas las páginas señaladas, sellando su propio destino con trazos rápidos y nerviosos. ¡Excelente! El abogado guardó el contrato en el maletín con un chasquido metálico que sonó a condena irrevocable en el silencio del despacho. Transferiremos el primer tramo de 10 millones de euros en el momento de la firma pública definitiva. Hemos pensado que sería magnífico organizar una gran gala en el Hotel Palace de Madrid para anunciar nuestra asociación al mundo de los negocios. Una fiesta por todo lo alto. Usted será el anfitrión principal. Invite a sus socios, a la prensa económica, a la alta sociedad de Madrid. Hagamos que todo el país hable de su resurgimiento. A Carlos se le iluminaron los ojos con un brillo febril y maníaco. Una gala en el Palace, rodeado de toda la chusma estirada que siempre le había mirado por encima del hombro. Iba a frotarles por la cara sus 20 millones. Iba a ser el rey de la ciudad. Será el evento del año, aseguró Carlos, levantándose para estrechar las manos de sus verdugos sin saberlo. Yo mismo me encargaré de la lista de invitados, empezando por mi madre, la ilustre doña Rosa. Ella estará encantada de ver el triunfo absoluto de su hijo. Durante las siguientes 48 horas, Madrid se convirtió en el tablero de ajedrez donde Alejandro movía sus piezas con la precisión letal de un cirujano. El contraste entre los dos mundos era abismal. Mientras Carlos gastaba miles de euros que no tenía en encargar decoraciones florales extravagantes, champán francés de importación e invitaciones con letras grabadas en oro para la gran fiesta de su renacimiento financiero, Alejandro se dedicaba en cuerpo y alma a devolverle a su familia la dignidad y la vida que les habían robado. Lo primero fue la salud. Alejandro llevó a Mateo a la clínica privada más prestigiosa de la capital. Los mejores neumólogos del país le examinaron a fondo. Con los tratamientos biológicos más avanzados importados de Estados Unidos y un equipo de aire purificado instalado en la inmensa suite del hotel, Mateo pudo respirar profundo y sin dolor por primera vez en toda su vida. El color volvió a sus mejillas hundidas y la tos crónica que le desgarraba el pecho desapareció como por arte de magia. Para Alba, Alejandro contrató a estilistas de la Milla de Oro madrilena. No quería convertir a su hija en una muñeca sin alma de la alta sociedad, sino revelar la belleza fuerte, digna y orgullosa que siempre había estado escondida bajo las capas de pobreza, fatiga y ropa de segunda mano. Cuando Alba salió del inmenso vestidor de la suite, probándose el vestido elegido para la gala, Alejandro tuvo que contener la respiración. Llevaba un vestido largo de seda azul noche, de un corte elegante y sencillo que realzaba su figura esbelta. Su cabello oscuro, antes apagado y recogido en una coleta desordenada, caía ahora en cascada sobre sus hombros con un brillo saludable. Pero lo más impresionante no era la ropa, sino la postura. Alba mantenía la cabeza alta, la espalda recta, y en sus ojos oscuros ardía una determinación férrea. Ya no era la nina asustada del sótano de Vallecas, era la legítima heredera de un imperio, preparada para reclamar justicia por la memoria de su madre. «Estás preciosa, hija mía. Eres la viva imagen de Carmen», le dijo Alejandro, acercándose para entregarle una pequeña caja de terciopelo azul marino. Alba abrió la caja. En su interior, sobre un cojín de seda blanca, reposaba una gargantilla de diamantes sencillos, y en el centro colgaba una pequeña joya inusual. Era la antigua brújula de latón abollada que Alejandro le había regalado a Carmen en el rastro hace 20 años, cuidadosamente limpiada, pulida y engarzada en oro blanco por un maestro joyero. «Para que nunca pierdas el norte», murmuró Alba, recordando las palabras de su difunta madre, mientras Alejandro le abrochaba el collar al cuello. «Esta noche ajustaremos las cuentas con el pasado», le prometió su padre, mirándola a través del espejo de cuerpo entero. «Esta noche, el mundo entero sabrá quién es verdaderamente Carlos». La noche de la gran gala cayó sobre Madrid, envolviendo la ciudad en un halo de elegancia invernal. La entrada principal del Hotel Palace era un hervidero de fotógrafos de prensa rosa, periodistas de la sección de economía de los grandes periódicos y curiosos
que se agolpaban tras las barreras de terciopelo. Coches de alta gama, limusinas relucientes y taxis oficiales dejaban a su paso a políticos de renombre, empresarios de la construcción, banqueros y figuras de la alta sociedad madrilena. El gran salón de baile del hotel estaba decorado como si fuera un palacio de Versalles moderno. Cientos de velas iluminaban las mesas redondas cubiertas con manteles de lino blanco, mientras gigantescos centros de flores exóticas perfumaban el ambiente. Los camareros de etiqueta circulaban con bandejas de plata ofreciendo canapés de caviar y copas altas de champán francés a los invitados que murmuraban asombrados ante tanta ostentación. En el centro de todo aquel fasto, recibiendo felicitaciones y saludos, estaba Carlos. Llevaba un smoking hecho a medida que disimulaba su incipiente barriga y su rostro estaba enrojecido por el triunfo, la vanidad y las 3 copas de champán que ya se había bebido para templar los nervios. A su lado, sentada en un sillón de orejas reservado para los invitados de honor, doña Rosa lucía su abrigo de bisón sobre un vestido recargado, sonriendo con desdén a las esposas de los otros empresarios, sintiéndose la matriarca del hombre más poderoso de la capital. Silencio, por favor. Su atención, señoras y señores, sonó la voz del maestro de ceremonias a través de los altavoces, interrumpiendo el murmullo elegante del salón. Ruego un fuerte aplauso para nuestro gran anfitrión, el pilar de la nueva revolución inmobiliaria, el señor Carlos. El salón estalló en aplausos corteses mientras Carlos, con el pecho hinchado de soberbia, subía los 3 peldaños del escenario principal y se colocaba tras el podio de metacrilato transparente. Miró al frente, disfrutando de la sumisión de todos aquellos ricos y poderosos que hasta hace unos días le cerraban las puertas en las narices y le daban por muerto en los círculos financieros. Buenas noches a todos, ilustres amigos y compañeros, comenzó Carlos, acercándose al micrófono con una sonrisa amplia y falsa. Hoy es una noche de celebración monumental. No solo celebramos la entrada de 20 millones de euros en la economía madrilena gracias a la confianza del Grupo Inversiones JA, celebramos la victoria de la perseverancia, del sacrificio personal y, sobre todo, de los grandes y tradicionales valores familiares que nos sostienen en las horas oscuras. Carlos hizo una pausa dramática, buscando la mirada orgullosa de su madre entre el público de las primeras filas. Doña Rosa asintió con la cabeza, secándose una falsa lágrima de emoción. La familia lo es todo en los negocios. El honor de un hombre se mide por cómo protege su legado y su sangre. Y yo puedo decir con muchísimo orgullo que mis manos están completamente limpias y que mi imperio está cimentado en la honestidad brutal y el trabajo honrado. Pero antes de que el público pudiera arrancar con el segundo aplauso programado, un sonido profundo, solemne y abrumador paralizó a todos los presentes en el gran salón del Palace. Las inmensas puertas de madera tallada y bronce que daban acceso al pasillo principal del salón de baile se abrieron de par en par con un chirrido sordo y pesadísimo, empujadas simultáneamente por 6 hombres de seguridad vestidos con trajes negros impecables y auriculares en los oídos. La música de fondo se detuvo abruptamente. Las conversaciones murieron en las gargantas de los invitados. Miles de ojos se giraron hacia la entrada, esperando ver a algún ministro del gobierno retrasado o a algún alto dignatario extranjero. La luz de los inmensos candelabros de cristal de Bohemia cayó de lleno sobre las 3 figuras que estaban de pie en el umbral, recortadas como estatuas vengativas contra la oscuridad del pasillo. En el centro estaba Alejandro. Ya no era el mendigo andrajoso de Vallecas. Llevaba un frac oscuro hecho a medida que marcaba la anchura de sus hombros de titán, y caminaba con la elegancia aplastante y la autoridad letal de un rey que regresa del exilio para reclamar su trono manchado de sangre. A su derecha caminaba Alba, deslumbrante, con la barbilla en alto y la mirada clavada como un punal venenoso en la figura ridícula de su tío en el escenario. A su izquierda avanzaba Mateo, caminando recto, sin toser, sin flaquear, respaldando a su padre con la serenidad de quien ha dejado atrás todo el miedo. El sonido de los zapatos de Alejandro golpeando el suelo de mármol del pasillo central retumbó en la acústica del salón silencioso, como la cuenta atrás de una bomba a punto de estallar. Carlos, que seguía de pie tras el podio agarrando el micrófono con las 2 manos, sintió que un enorme bloque de hielo se le instalaba repentinamente en el estómago. Su vista se nubló. El aire se evaporó de sus pulmones enfermos de codicia. Parpadeó 1, 2, 3 veces, rezando a todos los dioses para que aquello fuera una alucinación producto de la tensión y el champán. Pero el hombre que avanzaba hacia él por el pasillo central, rodeado de cámaras que empezaban a disparar flashes enloquecidos, era real, demasiado real. Los murmullos estallaron en el salón como una ola de maremoto. ¿Quiénes eran esas personas?
¿Por qué el verdadero presidente del grupo Inversiones J.A. interrumpía el discurso? Doña Rosa, al ver acercarse a aquel hombre de rostro maduro y ojos idénticos a los de su amado hijo fallecido, soltó un grito ahogado y dejó caer su copa de cristal al suelo, haciéndola añicos sobre la moqueta de lujo. Alejandro llegó hasta los pies del escenario, custodiado por sus hijos. Se detuvo y levantó la mirada, clavando sus ojos oscuros, rebosantes de un odio gélido y purificado, directamente en las retinas aterradas de su hermano mayor. «Hablabas de honestidad y sangre, hermano», dijo Alejandro, y su voz profunda resonó en el salón entero sin necesidad de ningún micrófono, causando que la sangre se le helara a todos los presentes en sus lujosas sillas. ¿Acaso vas a contarles a tus honorables invitados cómo te enriqueciste robando el dinero del seguro de viudedad de la mujer que decías odiar? ¿O prefieres que yo les enseñe los documentos que acaban de destruir por completo todo tu miserable imperio? ¿Qué documento secreto de destrucción guardaba Alejandro bajo la manga para aplastar a su hermano definitivamente ante la mirada horrorizada de la alta sociedad? El silencio que cayó sobre el inmenso salón de baile del Hotel Palace fue tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. El sonido del cristal de la copa de Doña Rosa haciéndose añicos contra el suelo había sido el único ruido capaz de romper la parálisis general. Las miradas de los cientos de invitados saltaban frenéticamente desde la figura imponente de Alejandro, plantado al pie del escenario, hasta el rostro pálido y sudoroso de Carlos, que parecía a punto de sufrir un colapso cardíaco frente al micrófono. Alejandro no apartó los ojos de su hermano. Levantó la mano derecha y chasqueó los dedos con un gesto seco y autoritario. Desde el fondo del pasillo central, avanzando con la misma frialdad militar, apareció Javier. El jefe de seguridad llevaba en sus manos el mismo maletín de cuero negro que los falsos abogados suizos habían utilizado en el despacho de Carlos apenas 48 horas antes. Javier subió los 3 peldaños del escenario con agilidad. Se colocó junto a Alejandro y abrió el maletín con 2 chasquidos metálicos que resonaron en la acústica del salón. Alejandro introdujo la mano y sacó un fajo de documentos encuadernados, coronados por el contrato de inversión que Carlos había firmado con su pluma de oro macizo. «Te creías el rey del mundo, Carlos», habló Alejandro, y su voz profunda llenó cada rincón de la estancia, cargada de una mezcla de desprecio y dolor ancestral. «Creías que tu imperio de mentiras, construido sobre la sangre y el sufrimiento de mi mujer y de mis hijos, iba a durar para siempre. Mírame bien, mírame a los ojos, y dime si no reconoces al hombre al que traicionaste hace 20 años». Carlos tragó saliva, pero tenía la garganta tan seca que le dolió. Las rodillas le temblaban de tal manera que tuvo que apoyarse con ambas manos en el podio de metacrilato para no desplomarse a la vista de todos. El pánico más absoluto, crudo y animal se había apoderado de cada célula de su cuerpo. Esto es una farsa», logró articular Carlos, con una voz aguda y temblorosa que no se parecía en nada al tono arrogante que había usado minutos antes. «Seguridad, saquen a este impostor de mi fiesta. Sáquenlo ahora mismo». Ningún guardia del hotel se movió. Los hombres de traje negro que habían entrado con Alejandro habían tomado posiciones estratégicas en todas las salidas del salón, y su sola presencia física disuadía a cualquiera de intentar una estupidez. Alejandro alzó el contrato en el aire para que todos, especialmente los fotógrafos de la prensa, pudieran verlo con claridad. «Señoras y señores», anunció Alejandro, girándose levemente hacia el público pero sin perder de vista a su hermano. «El hombre que tienen ante ustedes, el gran anfitrión de esta noche, acaba de firmar un documento vinculante con el grupo de inversiones J.A., un fondo de inversión que, para su desgracia, me pertenece en su totalidad. En este contrato, Carlos garantizó bajo su propia firma y responsabilidad penal que no existían deudas familiares ocultas ni fraudes en su patrimonio. Un murmullo de asombro y escándalo recorrió las mesas de los invitados. Los periodistas empezaron a tomar notas frenéticamente y los flashes de las cámaras volvieron a dispararse, cegando intermitentemente a los protagonistas del drama. «Pero la verdad», continuó Alejandro, elevando el tono de voz para imponerse sobre el ruido, «es que cada euro de las empresas de este individuo proviene de un robo. Hace 20 años, cuando yo sufrí un accidente en el extranjero y perdí la memoria, mi queridísimo hermano mayor cobró los 300.000 euros de mi seguro de vida, un dinero que legalmente pertenece a mi joven viuda y a mis 2 hijos recién nacidos». Alejandro señaló con la mano abierta hacia Alba y Mateo, que permanecían a su lado con la dignidad de quienes han sobrevivido a un infierno terrenal. «En lugar de proteger a mi familia», continuó Alejandro, con la voz quebrada por una rabia que llevaba 2 décadas macerando en su pecho, Carlos se quedó con todo el dinero. «Echo a mi mujer a la calle,
Le mintió a nuestra propia madre diciéndole que Carmen había huido con otro hombre, condenándola a ser repudiada. Y a mí, cuando recupere la memoria y le llame por teléfono desesperado, me juro que mis hijos habían muerto antes de nacer y que mi mujer era una delincuente. Me obligo a vivir como un muerto en el exilio, para proteger a mi esposa de una condena falsa. El estupor en el salón del Hotel Palace era total. Nadie daba crédito a la monstruosidad de la historia que se estaba revelando. Algunos invitados, amigos cercanos de Carlos, bajaban la mirada, incómodos y horrorizados al darse cuenta de la verdadera naturaleza del hombre con el que hacían negocios. Carlos, acorralado y despuntando hacia la locura del desespero, soltó el podio y dio un paso al frente, agitando los brazos. «Es mentira. Todo es una sucia mentira inventada para arruinarme», gritó Carlos, escupiendo saliva en su histeria. «Mi hermano murió. Este hombre es un estafador que se ha operado para parecerse a él. No le escuchéis. Mamá, diles que es mentira». Pero doña Rosa no podía hablar. La anciana había caído de rodillas sobre la lujosa moqueta, manchando su abrigo de bisón con los restos de champán derramado. Su rostro, surcado por arrugas profundas, era una máscara de terror y revelación. Sus ojos, ciegos por las lágrimas, iban del rostro de Alejandro al de Alba y Mateo. Por primera vez en 20 años, el velo de la ignorancia se rasgaba violentamente. Veía en esos jóvenes los rasgos inconfundibles de su propia familia. Veía la verdad aplastante que su hijo favorito le había ocultado. «Mi Nino», sollozó la anciana, llevándose las manos temblorosas a la boca. «Mi Alejandro está vivo. Dios perdóname, ¿qué es lo que hemos hecho?». Alejandro sacó otro fajo de papeles del maletín. Eran las auditorias, las copias de las transferencias bancarias de hace 20 años, obtenidas por sus investigadores. «Aquí están las pruebas», sentenció Alejandro, arrojando las copias sobre las primeras mesas, donde los periodistas se abalanzaron sobre ellas como hienas hambrientas. Los movimientos de cuenta, el dinero del seguro transferido a tu empresa fantasma. Todo está documentado, Carlos. Y por culpa de la cláusula que firmaste hace 2 días cegado por tu maldita avaricia, ahora mismo todos tus bienes, tus empresas, tu mansión y tus cuentas han sido embargadas legalmente por mi corporación para saldar la deuda millonaria que tienes con mis hijos. Estás completamente arruinado. No tienes nada. Carlos se llevó las manos a la cabeza, tirándose del pelo engominado. Su respiración era un jadeo ruidoso y patético. Miraba a su alrededor buscando una salida, buscando una cara amiga entre la multitud, pero solo encontraba expresiones de asco, desprecio y condena. La alta sociedad, que minutos antes brindaba a su salud, ahora se apartaba de él como si tuviera una enfermedad contagiosa. «Tú mataste a mi madre en vida», resonó de repente una voz clara, firme y llena de autoridad. Era Alba. La joven dio un paso al frente, subiendo al primer peldaño del escenario para quedar a la altura de los ojos de su tío. Su vestido azul noche brillaba bajo las luces de los candelabros, y la vieja brújula de latón engarzada en diamantes descansaba sobre su pecho como un escudo protector. «La obligaste a frotar los suelos de esta gente para poder comprar el oxígeno que mi hermano necesitaba para no ahogarse en aquel maldito sótano», continuó Alba, y cada palabra era un latigazo en la conciencia de los presentes. «Nos humillaste en el tanatorio mientras velábamos su cuerpo cansado. Nos llamaste basura. Y ayer mismo, destruiste mi puesto de desayunos en la calle para matarnos de hambre porque tenías miedo de que descubriéramos la verdad». Mateo se colocó junto a su hermana. No dijo nada, pero la mirada del chico, idéntica a la de su padre, expresaba un asco y una condena que dolían más que cualquier insulto. Carlos no pudo soportarlo más. La presión de las miradas, la pérdida instantánea de su riqueza, la destrucción pública de su imagen y el odio palpable de su propia sangre provocaron un cortocircuito en su mente ya fracturada. Su rostro, antes pálido, se tornó de un rojo oscuro, casi púrpura. Las venas de su cuello se hincharon peligrosamente. Con un grito animal, gutural y desgarrador que heló la sangre de todos los invitados, Carlos saltó desde el escenario directamente hacia Alejandro. Sus manos, curvadas como garras, iban dirigidas al cuello de su hermano menor, en un intento desesperado y suicida de silenciar la verdad por la fuerza de la violencia ciega. Alejandro no se movió ni un milímetro, preparado para recibir el impacto, pero Javier y otros 2 hombres de seguridad se interpusieron a la velocidad del rayo. Agarraron a Carlos en el aire, derribándolo brutalmente contra el suelo de mármol. El golpe sonó seco y sordo. Carlos pataleaba, gritaba maldiciones babeando sobre las baldosas pulidas, retorciéndose como una bestia salvaje acorralada en una trampa de acero, mientras los guardias le inmovilizaban los brazos a la espalda.
Justo en ese instante de caos y locura absoluta, el penetrante e inconfundible sonido de las sirenas de policía comenzó a escucharse desde el exterior del hotel, acercándose a toda velocidad por el Paseo del Prado, rompiendo la paz de la noche madrilena. Alejandro ya lo tenía todo calculado desde el principio. «Se acabó el juego, Carlos», susurró Alejandro, acercándose al hombre inmovilizado en el suelo y mirándolo desde arriba con una piedad gelida y distante. «Vas a pasar el resto de tu vida en una celda, recordando cada día el imperio que perdiste por tu propia maldad». Mientras los agentes de la Policía Nacional irrumpían en el gran salón de baile con las esposas preparadas, apartando a los invitados horrorizados para proceder a la detención formal del empresario caído en desgracia, doña Rosa, que seguía arrodillada en el suelo, comenzó a arrastrarse penosamente sobre la moqueta hacia donde estaban Alba y Mateo. La anciana extendió sus manos nudosas y temblorosas hacia los jóvenes, con el rostro bañado en un río de lágrimas negras por el maquillaje corrido, suplicando un perdón que sabía que no merecía, pero ignoraba por completo el terrible secreto que su nieto Mateo guardaba en su bolsillo y que estaba a punto de confesarle. ¿Qué revelación guardaba Mateo en el diario de su madre que asestaría el golpe moral definitivo al alma destrozada de su abuela Rosa? El inmenso salón de baile del Hotel Palace parecía un campo de batalla tras una cruenta guerra de silencios, codicia y mentiras. Las luces de los majestuosos candelabros de cristal iluminaban un desastre absoluto, copas rotas esparcidas por la moqueta, sillas volcadas y el eco lejano de las sirenas de los coches patrulla de la Policía Nacional muriendo lentamente en la calle. Doña Rosa, con las medias de seda rasgadas y el peinado de peluquería completamente deshecho, seguía arrodillada a los pies de Alba y Mateo. Sus manos nudosas, adornadas con anillos de diamantes que ahora pesaban como grilletes de pura vergüenza, temblaban en el aire buscando un consuelo que no se atrevía a exigir en voz alta. «Perdonadme», repetía la anciana, con un hilo de voz que parecía provenir de una tumba. «Fui una estúpida, una ciega arrogante. El dolor por la muerte de mi hijo me volvió loca, y dejé que ese monstruo que lleva mi propia sangre me envenenara el alma con sus embustes. Dios mío, he escupido sobre la tumba de la mejor mujer del mundo». Mateo la observó en un silencio solemne. El chico, que había pasado su corta vida ahogándose en un sótano oscuro, tenía ahora los pulmones llenos de aire limpio y el corazón milagrosamente libre de las ataduras del rencor. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta nueva, hecha a medida, y sacó el pequeño cuaderno azul marino, el diario secreto de Carmen. Sus tapas gastadas y manchadas de humedad contrastaban de una forma violenta y poética con el lujo obsceno que les rodeaba en ese hotel. Abrió el diario con una delicadeza infinita, pasando las páginas amarillentas hasta encontrar una que había marcado doblando sutilmente la esquina. No había ni un ápice de odio en los ojos oscuros de Mateo, solo una inmensa y aplastante tristeza que le cortó la respiración a doña Rosa, antes incluso de que el chico abriera la boca. «Usted nos llamó bastardos en el tanatorio», comenzó Mateo, con una voz suave pero asombrosamente firme para alguien de su edad. «Usted le gritó a todo el mundo que mi madre era una lagarta, una ladrona que nos había criado a escondidas con el dinero manchado de sangre de su hijo favorito». Doña Rosa sollozó desgarradoramente, bajando la cabeza hasta casi tocar el suelo, incapaz de sostenerle la mirada a ese muchacho que era la viva imagen de su difunto esposo en su juventud. El peso de sus propios pecados la aplastaba. «Pero mi madre jamás permitió que nosotros la odiáramos a usted», continuó Mateo, y sus palabras resonaron en el inmenso salón casi vacío como campanadas en una catedral. «Y no lo hizo porque fuera débil, abuela. Lo hizo porque su corazón era demasiado grande para que cupiera la maldad de su hijo Carlos. Lea esto. Es la última entrada que escribió antes de que el cansancio de limpiar escaleras y la vida entera le fallaran por completo». Mateo se arrodilló frente a su abuela, ignorando la suciedad del suelo en sus pantalones nuevos, y le puso el cuaderno abierto sobre las palmas temblorosas. Doña Rosa tuvo que entrecerrar los ojos, nublados por las espesas lágrimas y el rímel negro corrido, para lograr enfocar la caligrafía redonda, impecable pero evidentemente cansada de Carmen. La anciana empezó a leer en voz baja, arrastrando las sílabas entre gemidos de un dolor agudo e insoportable. «Hoy es el cumpleaños de la madre de mi amado Alejandro. He apartado 2 euros de la escasa compra de la semana para comprar una veladora blanca en la parroquia del barrio de Vallecas. He encendido la llama en el altar y he rezado por su salud. Alba me ha preguntado esta mañana por qué malgasto el dinero rezando por la mujer mala que nos insultó en medio de la calle hace años. La he sentado en mis rodillas y le he explicado que en este mundo no hay mujeres malas,
solo madres completamente destrozadas. Doña Rosa perdió a su hijo, y ese nivel de dolor vuelve loco y ciego a cualquiera. Yo perdí a mi marido, perdí al amor de mi vida, así que sé exactamente el frío cortante que ella siente en los huesos cada noche al acostarse. Si algún día falto, si mi corazón no aguanta más, ruego a Dios que mis hijos puedan perdonarla y acercarse a ella, porque bajo todo ese desprecio y ese abrigo caro, ella es una mujer rota y es la única raíz de sangre que les queda de su maravilloso padre en esta tierra dura. Nunca dejéis de amarla. El pequeño cuaderno azul marino resbaló de las manos de Doña Rosa y cayó sobre la alfombra. La anciana echó la cabeza hacia atrás y emitió un alarido tan primitivo, tan desgarrado y cargado de un dolor tan absoluto y devastador, que varios agentes de policía que custodiaban las puertas se giraron instintivamente, llevándose las manos a las fundas de sus armas. Aquel grito no era de sorpresa ni de miedo. Era el sonido inconfundible de un alma humana rompiéndose en 1.000 millones de pedazos irreversibles. Carmen, la humilde mujer a la que había pisoteado, escupido, repudiado y humillado sistemáticamente durante 2 largas décadas, la había perdonado desde la miseria más absoluta y cruel. Carmen había utilizado el poco dinero que le quedaba para alimentar a sus hijos en encender velas por el alma de la mujer que, con su pasividad y su creencia ciega en las mentiras de Carlos, la había condenado a frotar suelos hasta la extenuación. La culpa cayó sobre la espalda de Doña Rosa como una auténtica losa de plomo fundido, aplastándola contra la moqueta del palas. Se abrazó a sí misma, clavando las uñas en sus propios brazos, meciéndose de adelante hacia atrás, llorando con una desesperación que jamás en lo que le quedara de vida encontraría consuelo. Había adorado a un hijo monstruoso que le había mentido a la cara cada día de su vida, y había lapidado a una nuera que tenía el alma de una verdadera santa. Mientras la abuela se deshacía en lágrimas de arrepentimiento tardío, al otro lado del pasillo, la escena era diametralmente opuesta. 2 policías nacionales corpulentos empujaban a Carlos hacia las puertas de salida, con las esposas apretando fuertemente sus muñecas detrás de la espalda. Carlos parecía haber enloquecido por completo. La máscara de empresario de éxito y de aristócrata intocable se había derretido bajo el fuego de la verdad revelada. Ahora solo quedaba un hombre miserable, pálido, sudoroso y patético. Alejandro observaba la detención de su hermano mayor desde la distancia, de pie junto a su hija Alba, inmóvil como una estatua de mármol oscuro. Sus facciones estaban relajadas, pero sus ojos oscuros no mostraban ni una gota de lástima. Carlos pasó por delante de él, arrastrando los costosos zapatos italianos, y detuvo su forcejeo con los policías un segundo para escupir todo el veneno que aún le quedaba en las entrañas. «¿Te crees que has ganado, pedazo de basura?», vociferó Carlos, con la saliva cayéndole por la comisura de los labios. «Me quitáis mis empresas, me quitáis mi dinero, pero tu mujer se pudrió en vida y nunca va a volver. Eres un cobarde que huyó a América. Me das asco». Alejandro no parpadeó, ni siquiera alteró su respiración sosegada. Dio un paso lento hacia Carlos, obligando a los policías a detenerse un instante. La diferencia entre ambos hermanos era brutal. Carlos parecía una rata acorralada en una alcantarilla. Alejandro emanaba el poder silencioso de un océano a punto de desbordarse. «No he ganado nada, hermano», respondió Alejandro, con un tono de voz tan escalofriantemente tranquilo que hizo que a Carlos se le helara el sudor en la frente. «La única victoria verdadera en esta vida era la familia que tú destruiste por pura envidia y ambición. Pero escucha bien mis palabras antes de entrar en esa celda. Me voy a asegurar de que cada abogado, cada juez y cada preso de la cárcel en la que vas a pudrirte sepa exactamente a quién le robaste. Has muerto en vida esta noche, Carlos, y a tu funeral ni siquiera irá nuestra propia madre». Alejandro hizo un leve gesto con la cabeza a los agentes, quienes reanudaron la marcha, empujando a Carlos a través de las dobles puertas de madera hacia la calle, donde una nube de flashes de periodistas y reporteros de televisión cayó sobre él como un enjambre de avispas. El imperio de mentiras de la familia había caído para siempre, retransmitido en directo a toda la nación. Pasaron 3 días desde aquella catártica y devastadora noche en el hotel. La tormenta mediática había consumido portadas de periódicos y horas de tertulias en televisión, pero para Alejandro, Alba y Mateo, el verdadero cierre de su tragedia familiar se encontraba lejos de los focos y de las cámaras. Era una mañana fría pero extrañamente soleada de finales de noviembre. El cielo de Madrid exhibía un azul intenso, limpio y despejado, tras varios días de lluvias incesantes. Un coche negro se detuvo silenciosamente frente a las inmensas puertas de hierro forjado del cementerio de la Almudena. Alejandro bajó del vehículo vestido con un sobrio traje negro.
A su lado, Alba y Mateo caminaban en silencio, flanqueándolo. Las hojas secas crujían bajo sus zapatos mientras se adentraban por los largos paseos flanqueados por cipreses centenarios, buscando la zona más antigua y humilde del inmenso camposanto. Llegaron frente a una pared de nichos de ladrillo visto, desgastados por el azote del viento y la lluvia. En la cuarta fila, una pequeña placa de granito gris, la más económica que el ayuntamiento permitía, marcaba el lugar de descanso final de Carmen. No había fechas rimbombantes ni epitafios poéticos, solo su nombre grabado con sencillez. Alejandro se detuvo a 3 pasos de la tumba. Sintió que un yunque invisible le caía sobre el pecho, dejándolo sin aire. Había enfrentado a sicarios armados en las peores favelas de Bogotá. Había doblegado a corporaciones gigantescas en salas de juntas despiadadas, pero nada en su vida le había preparado para el dolor de estar frente a la tumba de la mujer que amaba, sabiendo que había pasado 20 años a kilómetros de distancia de su sufrimiento. Lentamente, cayó de rodillas sobre la grava fría del camino. Sacó de debajo de su abrigo un enorme ramo de claveles rojos y blancos, exactamente las mismas flores que le había comprado a un vendedor ambulante en las fiestas de San Isidro el primer día que se atrevió a hablarle. Temblando, colocó el ramo en el pequeño recipiente de hojalata incrustado en la placa de piedra. «Perdóname, mi amor», susurró Alejandro. Su voz, siempre profunda y autoritaria, se quebró por completo, convirtiéndose en el lamento agudo de un hombre destrozado. «Fui un idiota, un imbécil ciego. Creí que alejándome de vosotros os estaba protegiendo, cuando lo único que hice fue dejarte a merced de los lobos. Si hubiera vuelto. Si tan solo no hubiera escuchado a ese maldito». Las lágrimas, que había contenido con fuerza titánica durante el enfrentamiento con Carlos y ante la prensa, brotaron ahora sin control, empapándole el rostro, cayendo sobre el nudo de su corbata negra. Apoyó la frente contra el granito frío de la tumba, cerrando los ojos con fuerza, deseando que el suelo se abriera y se lo tragara entero. El dolor de la culpa era un monstruo que amenazaba con devorarlo desde las entrañas. De pronto, sintió 2 manos cálidas, pequeñas pero firmes, apoyándose con ternura sobre sus hombros agitados por el llanto. Eran Alba y Mateo. Sus hijos se habían arrodillado a su lado en el polvo del camino. Alba rodeó el cuello de su padre con sus brazos finos, apoyando su mejilla contra la cabeza de Alejandro. Mateo colocó su mano directamente sobre la de su padre, que aún se aferraba desesperadamente a la placa de piedra. «Papá», murmuró Alba, y la dulzura de su voz consiguió frenar el temblor incontrolable de Alejandro. «Mamá no te culpaba. En ningún momento lo hizo. En todas las historias que nos contaba antes de dormir, tú siempre eras el héroe. Siempre eras el hombre bueno que cruzaba el océano para conseguir un futuro mejor. Ella murió amándote con toda su alma, y nosotros también te amamos. Has vuelto. Estás aquí ahora. Eso es lo único que importa». Alejandro abrió los ojos, girando el rostro para mirar a sus hijos. En los ojos de Alba vio la misma mirada compasiva que había enamorado su juventud. En la fuerza de Mateo, vio la promesa de un futuro que Carlos no había logrado arrancarles. Por primera vez en 2 décadas, Alejandro sintió que la herida mortal que llevaba en el corazón empezaba muy lentamente a cicatrizar. No estaba solo. Tenía un motivo absoluto, puro e inquebrantable para seguir respirando. Esa misma tarde, la familia regresó a la nueva residencia que Alejandro había adquirido en las afueras de la ciudad. Una casa amplia, rodeada de inmensos jardines y luz natural, muy lejos del recuerdo opresivo del asfalto gris y los sótanos húmedos. La sensación de paz era casi irreal. El fuego crujía alegremente en la chimenea del salón principal. Mateo estaba sentado en la alfombra, hojeando un enorme libro de anatomía humana, sonando ya con la carrera de medicina que Alejandro le había prometido pagar. Alba, acurrucada en un cómodo sillón de lectura, bebía una taza de té caliente mientras contemplaba el atardecer púrpura cayendo sobre las montanas en el horizonte. Alejandro los observaba desde el umbral de su nuevo despacho de trabajo, con los brazos cruzados y una media sonrisa de satisfacción asomando a sus labios. Lo había logrado. Había restaurado el honor de Carmen, había encerrado al monstruo y había recuperado a sus hijos. La pesadilla había llegado a su fin. O eso era lo que su mente agotada quería creer. El estridente sonido del teléfono fijo, instalado esa misma mañana sobre el enorme escritorio de roble de su despacho, rasgó la paz del atardecer. Alejandro frunció el seno. Muy pocas personas tenían ese número directo y privado. Solo su jefe de seguridad, Javier, y sus abogados internacionales. Caminó lentamente hacia la mesa. Levantó el auricular pesado, esperando escuchar el reporte final sobre el traslado de Carlos a la prisión preventiva. «Dígame»,
respondió Alejandro con voz firme. Durante 2 largos segundos, solo se escuchó estática en la línea, un zumbido eléctrico áspero, seguido por el sonido metálico y distante de un operador automatizado, anunciando que la llamada procedía de un centro penitenciario del estado. Luego, la estática cesó, dando paso a una respiración rasposa, entrecortada y escalofriantemente conocida. «Hola, hermanito menor». Alejandro sintió que la sangre se le congelaba instantáneamente en las venas. Era Carlos. Estaba utilizando su única llamada legal permitida desde el módulo de máxima seguridad de la prisión de Soto del Real. «No tienes absolutamente nada que hablar conmigo, asesino», siseó Alejandro, apretando el auricular con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Tu vida entera ha terminado. Te aconsejo que te acostumbres a la soledad del hormigón, porque es lo único que vas a ver hasta el día que te mueras». Al otro lado de la línea, Carlos soltó una carcajada seca, ronca, carente de cualquier atisbo de arrepentimiento o cordura. Era la risa de un hombre que ya no tenía absolutamente nada que perder y estaba dispuesto a arrastrar al mundo entero con él a los infiernos. «Disfruta de tu cómoda casa nueva, Alejandro. Disfruta de la chimenea y de los abrazos de tus queridos ninos», murmuró Carlos, y su tono de voz bajó hasta convertirse en un susurro venenoso que se arrastró por el auricular directamente hasta el cerebro de su hermano. «Eres un hombre muy inteligente para los negocios internacionales, pero eres tan dolorosamente ciego para las cosas de la familia». «¿De qué demonios estás hablando ahora?», respondió Alejandro, sintiendo un repentino y agudo pinchazo de ansiedad en la base de la nuca. Carlos chasqueó la lengua, como si hablara con un niño pequeño y decepcionante. «Me quitaste mis empresas. Me arrebataste mi sucio dinero y mi reputación. Me quitaste el falso amor de mi estúpida madre. Te crees el gran vengador de la memoria de tu santa mujercita», continuó Carlos, arrastrando las palabras. «Pero te pasaste 20 años en América maldiciendo al destino, llorando por tu mala suerte. Echaste la culpa a la lluvia torrencial. Le echaste la culpa a un camionero borracho que se cruzó en tu carril en aquella carretera oscura y secundaria a las afueras de Bogotá». Alejandro dejó de respirar. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en la pared forrada de madera de su despacho, mientras el recuerdo brutal del impacto, el ruido de los cristales rotos y el olor a gasolina quemada de hace 20 años lo asaltaba con una violencia física. «¿Acaso nunca te paraste a pensar, Alejandro?», dijo Carlos, y ahora su voz sonaba rebosante de un sadismo triunfal. «¿Acaso nunca te preguntaste cómo diablos sabía aquel maldito camionero en qué tramo exacto de la carretera ibas a estar esa noche? En un país extranjero donde nadie conocía tu maldita ruta secreta de viaje». La mano de Alejandro comenzó a temblar visiblemente. El teléfono resbaló 1 centímetro. «Pregúntatelo, hermanito», susurró Carlos desde la prisión, riendo en voz muy baja. «Pregúntate por qué tu accidente ocurrió exactamente 1 semana después de que firmaras tu póliza de vida a mi favor. ¿Crees que jugabas solo en este tablero? Hay cosas que todavía no sabes, Alejandro. Cosas que viven bajo el mismo techo que tú». La conexión se cortó con un pitido estridente, dejando a Alejandro completamente solo en el despacho, atrapado en un abismo de terror paralizante. ¿Qué siniestro secreto ocultaba el accidente de Colombia? ¿Y qué persona cercana a la familia estaba realmente involucrada en el intento de asesinato de Alejandro hace 20 años?